como sabéis, se celebran por los 25 años que cumple la asociación este año. Queríamos hacer algo más especial y se nos ocurrió invitar a exagileros que son ya doctores, porque la Agile ya no solo acoge a investigadores que son jóvenes y que dan sus primeros pasos en la investigación y están algo inseguros y por ello es un espacio también muy bonito y muy reconfortante para nosotros, sino que además también pretendemos hacer una suerte de puente entre los recién doctores, como ocurre con Alejandro, y los que todavía somos doctorandos. Entonces, sin más, aparte de agradeceros la asistencia, presento al doctor Alejandro Junquera Martínez, que es doctor en lengua española por la Universidad de León y máster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, la SALE, y la propia Universidad de León. Actualmente es profesor ayudante doctor del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, el área de lengua española de la Universidad de León, y su labor investigadora se ha centrado en el campo de la diacronía y más concretamente en el estudio del léxico y su tratamiento lexicográfico. Forma parte del proyecto Corlexin, Corpus Léxico de Inventario, y del GIR, Grupo de Investigación Reconocido, Variación Diatópica y Diacronía del Léxico de la Universidad de León. Desde 2021 coordina además el equipo de León perteneciente a la red panhispánica de equipos de academias, universidades y centros de investigación para la elaboración del discurso histórico de la lengua española. Así que del diccionario, no del discurso, que es precisamente de lo que viene a hablar hoy de léxico y de historia de la lengua. Así que sin más cedo a la palabra a mi querido Alejandro Junquera. Pues muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias a todos los que habéis querido sacar un ratito esta tarde para escuchar a este Pelma, hablar de sus idas de olla léxicas. Me he quedado con algo que has comentado en la presentación y es esa inseguridad que tienen los doctorandos a la hora de, pues bueno, de llevar a cabo sus investigaciones, que conste que los neodoctores o doctores que ya hemos pasado el proceso doctoral seguimos siendo igual de inseguros en nuestras investigaciones. Hablo, vamos, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal y, bueno, yo creo que la inseguridad realmente no es nada malo, que nos ayuda muchísimo a aprender y que nadie es perfecto, que todo se puede perfeccionar, que todo se puede mejorar. Así que la inseguridad, aunque te acompañe en toda tu vida, yo creo que, bueno, teniendo compañeros como los que están hoy por aquí y los que no están hoy aquí porque no han podido venir, pues la verdad es que el camino se hace muchísimo más ligero. Como diría Lina Morgan, pues estoy agradecida y emocionada de estar hoy aquí, de colaborar, de participar en estos coloquios para celebrar el 25 aniversario de la GILE, una asociación que me ha dado muchísimo, a la que agradezco mucho y espero seguir agradeciendo siempre, porque siempre lo diré, yo me enteré de la existencia de la GILE tarde y llegué a la GILE muy tarde. Estoy seguro de que mi andadura doctoral hubiese sido mucho mejor y mucho más llevadera si me hubiese enterado de la existencia de la GILE antes, pero aún así he conocido a muchísima gente a la que, bueno, considero más que colegas de profesión, a los que puedo llamar amigos, y para mí, a pesar de mi corta, por así decirlo, experiencia en la GILE, para mí la GILE ya es hogar y se convirtió en un hogar desde el primer momento. Así que enhorabuena por estos 25 años, por estas bodas de plata, y esperemos pues, que dentro de otros 25 podamos celebrar pues, las bodas de oro de la asociación. Antes de nada voy a compartir mi presentación, os voy a perder un poco de vista, no en sentido peyorativo, por supuesto. Voy a... si es que aparece mi querida presentación. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, voy a compartir. Aquí estás. Perfecto. Vale. Y ver... pantalla completa. Ahí está, perfecto. Bueno,
Yo me dedico o intento dedicarme un poco al estudio histórico del léxico, es decir, dentro del espectro que puede abarcar la diacronía o el estudio diacrónico de la lengua, yo me he centrado, o actualmente me centro y espero seguir centrándome en el plano léxico. Y bueno, cuando se me propuso dar esta charla, esta conferencia, pensé, bueno, pues de qué puedo hablar yo, pues tanto a jóvenes agileros como exagileros, bueno, pues que les pueda servir y que les pueda interesar. Y a lo largo de mi periplo doctoral, a lo largo de mi experiencia doctoral, mientras estaba haciendo la tesis, había veces en las que me preguntaba, o en todo caso en las que pensaba, que el hecho de haber nacido en la era digital o de haber desarrollado mi tesis en la era digital era totalmente pues, un acierto y una suerte, porque pues bueno, me paraba a pensar en cómo, no Menéndez Pidal, pero algo un poco más cercano, como pues no sé, José Ramón Moral, mi director de tesis, o mis compañeros de departamento habían sido capaces de llevar a cabo pues, su tesis doctoral, su trabajo de investigación en una época en la que, bueno, pues era muchísimo más complicado acceder a determinadas herramientas y determinados recursos que hoy en día, pues bueno, dando un golpe de clic, tenemos a nuestra disposición. Es decir, el hecho de escribir 4 tonterías en el buscador del navegador, darle a intro y que aparezcan las 23 ediciones, bueno, las 23 ediciones no exactamente, pero todas las ediciones del diccionario de la academia en una sola aplicación sin tener que ir, pues yo qué sé, a la propia sede de la academia a consultarlas, pues es una ventaja. Es decir, vivimos o todas las ciencias o todos los ámbitos científicos en general se han visto beneficiados por la revolución digital y la filología, lógicamente, pues no se ha quedado al margen y le ha venido muy bien, especialmente pues a un sector dentro de la filología que es pues el sector diacrónico, es decir, aquellos que nos dedicamos al estudio histórico, a la evolución de la lengua. Bueno, por lo tanto, lo que yo vengo a presentar aquí, y pido disculpas de antemano, porque quizá, bueno, lo comentaba antes de la presentación en petit comité, pero lo manifiesto abiertamente, es decir, no tengo ningún problema en reconocerlo. Es muy posible que todo lo que os venga a contar hoy aquí ya lo conozcáis o ya sepáis de ello y que puede que mi intervención pues, se quede un poco en lo teórico o que haga una aproximación muy sucinta, pero bueno, la próxima conferencia del mes que viene, a cargo de la doctora Fernández, de mi querida Margarita, rellenará de alguna manera u ofrecerá una vertiente más práctica, espero, y estoy seguro de que sí, de pues bueno, los recursos que quiero presentaros aquí o que yo utilizo de alguna manera a la hora de analizar, de investigar el léxico histórico. Que también de alguna manera estoy cometiendo quizá una imprudencia porque estoy revelando todos mis secretos y todas mis artimañas para poder llevar a cabo mis artículos, a ver si resulta que a partir de ahora pues yo no voy a poder publicar porque todos me vais a saltar por encima, cosa que por una parte pues también me alegraría un montón. Pero bueno, he decidido y he querido, por supuesto, compartir pues todo lo que yo aprendí y sigo aprendiendo a lo largo de mi investigación o de mi carrera investigadora con vosotros, y si os puede servir o ser útil, pues muchísimo mejor. Bueno, una vez que uno ya tiene conformado su corpus, es decir, si ya sabe más o menos con qué unidades léxicas va a tratar o va a analizar, es decir, pues en mi caso concreto, pues yo dediqué mi tesis al estudio del léxico cromático, de los adjetivos cromáticos del siglo XVII, pues una vez que yo ya tenía mi corpus, es decir, que había extraído o había obtenido las palabras con las que quería trabajar o que quería analizar, pues me hice una sencilla pregunta y es, bueno, ¿y ahora qué hago? Es decir, ¿cómo analizo esto yo? Es decir, ¿cómo ofrezco una perspectiva o un análisis de estas unidades léxicas, de estos adjetivos de color? Y en todo caso, para poder llevar a cabo ese análisis, ¿qué herramientas puedo utilizar? Porque claro, sí, el primer paso lógicamente es delimitar o acotar mis unidades de estudio, ¿vale? Ya las tengo, ya tengo mi corpus de colores, pero ahora, es decir, ¿cómo puedo ofrecer yo la información que busco? Es decir, ¿cómo puedo ofrecer esa evolución, esa perspectiva histórica, esa historia de las palabras? ¿De qué manera puedo hacerlo? Es decir, ¿de qué recursos me puedo valer? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Y claro, hay que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta un problema importante que tiene que ver precisamente pues, con las fuentes en las que nosotros nos basamos a la hora de estudiar. Cualquier filólogo se puede encontrar con pues, este tipo de obstáculos a la hora de analizar el léxico, que es el problema de las fuentes. Es decir, no cualquier fuente, ¿vale? Yo no puedo analizar una determinada unidad léxica, una determinada palabra, un corpus de palabras con las herramientas que quiera. Es decir, bueno, técnicamente sí puedo utilizar varias porque mi idea es mostrar una evolución histórica
es decir, cómo va cambiando la lengua a lo largo del tiempo, pues sí que es verdad que voy a tener distintas herramientas, pero también, pues bueno, tendré que tener un pequeño punto de partida de carácter un poco sincrónico, aunque sea de siglos pretéritos, de momentos pasados, para poder, pues bueno, caracterizar esas unidades léxicas, esas palabras, y luego poder mostrar su evolución. Y resulta que, claro, no todas las fuentes nos sirven, no todas las fuentes son adecuadas. Lo ideal sería, pues bueno, siempre intentar basarse o tener como punto de partida las fuentes más cercanas cronológicamente, los recursos más cercanos cronológicamente a pues, nuestro periodo de estudio. En mi caso, yo me centraba en el siglo XVII, por lo que dije, bueno, pues vamos a ver qué materiales de carácter léxico puedo utilizar para analizar voces del siglo XVII. Bueno, pues, por ejemplo, el diccionario de Covarrubias, que es de 1611, la Academia, que bueno, es más o menos del primer tercio del XVIII, y por supuesto, pues los corpus académicos que eran, es decir, pues lógicamente son herramientas que vienen bastante bien, son fuentes o recursos que parecen útiles y que realmente lo son, pero no significa que sean perfectos, o en todo caso no significa que sean los más idóneos, o no son los únicos que hay que tener en cuenta. Claro, en mi caso particular, yo me encontraba ante un pequeño problema y era que a la hora de establecer, o en el estudio tradicional de los siglos XVI y XVII, estaba basado principalmente, es decir, la historia de los siglos XVI y XVII desde el punto de vista filológico se había redactado a partir de pues, el uso de fuentes literarias o fuentes técnicas, es decir, que utilizan un registro pues, de carácter, un estilo de registro de carácter pues, más culto o más elevado. Es decir, realmente la historia de la lengua del periodo áureo se cimenta sobre pues, este tipo de fuentes, o bien de carácter literario o bien de carácter técnico. ¿Cuál era mi problema principal? Pues que yo estaba trabajando con un corpus de documentos notariales, es decir, un corpus que lo que me mostraba realmente o lo que me ofrecía era un registro lingüístico que nada en absoluto tenía que ver pues, con la lengua que utilizaban, pues que sé, Góngora o Quevedo en el siglo XVII. Es decir, ahí ya me encuentro con, por así decirlo, una pequeña falla o un pequeño obstáculo. Es decir, estoy utilizando fuentes que utilizan un registro distinto. ¿Son del mismo periodo temporal? Sí. ¿Son más cercanas? Sí. Pero claro, los registros ya son distintos. Digo, bueno, en el plano lexicográfico, si estoy analizando léxico, pues lógicamente tengo que utilizar diccionarios. ¿Qué diccionarios puedo utilizar? Pues bueno, el Tesoro de Covarrubias, ¿vale? Y como punto de referencia, pues el diccionario de autoridades, ¿vale? Pero es que en el diccionario de autoridades me encuentro con el mismo problema, es decir, el modelo de lengua que, por así decirlo, establece o instituye el diccionario de autoridades es un modelo de lengua culta, es decir, un estándar en el que muchas de las voces que yo analizaba o que yo me encontraba en mis inventarios no tenían cabida, por la sencilla razón pues de que eran voces que utilizaban los distintos, o sea, bueno, los hispanohablantes del siglo XVII en su vida cotidiana, en su día a día, y que, bueno, pues no tuvieron la suerte de ser utilizadas por Góngora, por Quevedo, por Cervantes, que figuren en el código de las 7 partidas, que las utilizase Feijó, o, es decir, todo el compendio de textos que a fin de cuentas pues compusieron o dieron origen al diccionario de autoridades. Y no solo eso, es decir, no solo el diccionario de autoridades maneja de alguna manera un registro más culto o elevado de la lengua, sino que desde el punto de vista diatópico, a pesar de que en el prólogo aparece que, bueno, pues se recogerán también voces peculiares y propias, que se usan frecuentemente en algunas provincias y reinos de España, aunque no son comunes en Castilla, que eso también nos dice mucho, es decir, aunque el hecho de que sí, el diccionario de autoridades también recogía voces marcadas diatópicamente, ello no quiere decir que la lengua modelo, es decir, el modelo que se impone al resto es es decir, el español de Castilla, la lengua de Castilla, si es que nos lo dice el propio prólogo. Dice, vamos a recoger todas estas a pesar de que no son comunes en Castilla. Es decir, ahí ya se está marcando una impronta. Si la mayor, es decir, si el corpus con el que yo trabajo tiene documentos o tiene testimonios de todas las partes de España y de América, pues igual resulta que esta fuente me puede servir, pero también la tengo que coger con pinzas. Es decir, tendré que intentar buscar fuentes alternativas, a pesar de que, bueno, pues las académicas lógicamente tienen su peso, pero también presentan su problemática o en ocasiones no son tan adecuadas como nos gustaría. El problema del diccionario de autoridades, a fin de cuentas, se vuelca en el diccionario de la academia, porque el diccionario de autoridades vuelca toda su información en el diccionario de la academia, por lo tanto, el DRAE o el DLE, actual DLE, tiene el mismo problema, es decir, sigue un modelo de lengua pues, culta, es decir, sí, también reconoce pues, voces coloquiales, voces vulgares y voces marcadas diatópicamente, diastráticamente, diafásicamente, pero el modelo de lengua es el que es. Así que, bueno, también tenemos ese problema.
Y cuando yo quiero hacer o me quiero basar en los corpus académicos, que son una herramienta bastante útil porque tienen una cantidad descomunal, ingente de material léxico, de palabras, de textos, también tengo que cogerlo un poco con pinzas, es decir, tengo que ser consciente del tipo de material del que yo estoy partiendo, con el que yo estoy trabajando y las fuentes, en todo caso, que yo puedo utilizar para analizar ese léxico. ¿Por qué? Pues porque sí, los corpus académicos efectivamente tienen un volcado de todo tipo de textos, pero si echamos un vistazo a la composición del corpus, resulta que el 44% del corpus o está compuesto por textos de carácter literario, verso, prosa y teatro, ficción, y luego dentro de la no ficción, pues que sí que es verdad que compone el grueso, esto está tomado por ejemplo de Corde, el grueso es no ficción, pero también tenemos por ahí pues historia, religión, derecho, ámbito jurídico, ciencia y técnica, es decir, son textos de nuevo con un registro muy elevado, culto, estándar, en los que, pues quizá mis propias palabras, es decir, los ítems léxicos con los que yo estoy trabajando, no aparezcan, bueno, ni por asomo o aparezcan con una representatividad muy, muy, muy escasa. Es decir, que apenas me encuentro documentaciones de mis palabras, a pesar de que son palabras reales, de uso real y que aparecen documentadas. Pero claro, tengo que tener en cuenta la fuente, o en todo caso mi corpus, o las características de mi corpus con el que yo estoy trabajando y las características de las distintas fuentes, de los distintos recursos de los que yo me puedo valer a la hora de analizarlo. Tengo que ser consciente de que no puedo aplicar perspectivas muy amplias, pero también tengo que ser consciente de el contenido de la idiosincrasia de cada una de estas fuentes, de cuál es el perfil por el que abogan, porque quizá pues no todas me sirvan o tendré que enfocarlas de una manera o de otra, tendré que utilizarlas de una manera o de otra. Pues bien, y os voy a poner algunos ejemplos de, pues, por así decirlo, estas diferencias entre pues, fuentes de carácter o la importancia de pues, contrastar fuentes o utilizar fuentes de diversa tipología. Ya que no voy a hablar mucho de colores, aunque bueno, los colores sí que aparecerán por ahí, pero por ejemplificaros utilizando algo que domino o por lo menos de lo que sé un poquito, vamos a hablar un poco de aquellos elementos, de aquellas palabras que se utilizaban o que se han utilizado históricamente para referirse al concepto del color rojo. Es decir, si nosotros nos ponemos a buscar en diccionarios, en corpus, nos encontramos con que la palabra empleada o que dentro de la expresión léxica que tenemos para manifestar o para referirnos al color rojo, pues es variada, es decir, no hay una única expresión léxica, pues podemos encontrarnos, bueno, lo prototípico actualmente, referirnos a esta tonalidad concreta con la palabra rojo, pero también nos encontramos con pues, bermejo, con colorado, con encarnado, es decir, carmesí, bermellón, es decir, hay varias denominaciones para referirnos pues, a este color, a esta tonalidad. Bueno, si echamos un vistazo a las fuentes más tradicionales, o por así decirlo, aquellas sobre las que se ha levantado prácticamente la historia de la filología, el diccionario de Corominas y Pascual nos dice que bermejo habría sido la denominación preferida para este color durante el periodo medieval, que colorado y encarnado se habrían generalizado o lo habrían desplazado posteriormente, más o menos sobre los siglos XV y XVI, y que rojo, a pesar de haber sido un término, un adjetivo ajeno a la literatura medieval, es decir, que no se documentaba durante pues, más o menos pues, los siglos XII, XIII, XIV, es decir, no encontramos testimonios de rojo durante el periodo medieval, Corominas y Pascual afirman que se generaliza a partir del siglo XVI. Es decir, que podríamos presuponer que en el siglo XVII, que era la horquilla temporal que yo manejaba, pues rojo ya estaría más o menos generalizado, incluso podría haberse constituido como la denominación por excelencia para una tonalidad. Bueno, yo me voy a los corpus generales, es decir, pues al corpus del diccionario histórico del que hablaremos dentro de un rato y el corpus diacrónico del español, Corde, y me encuentro con que, bueno, es posible que esta afirmación sea cierta porque me encuentro casi 2.400 documentaciones de rojo en el siglo XVII en el corpus de diccionario histórico y en el caso de Corde, pues bueno, me encuentro unas pocas menos, que son pues más o menos unas 1.300. Yo podría decir, bueno, efectivamente, pues lo que apunta Corominas es verdad. No tenemos o no encontramos documentaciones de rojo durante el periodo medieval, eso es territorio de Bermejo, pero bueno, pues en el siglo XVII ya es un término bastante generalizado. Pero vete aquí que si utilizamos fuentes un poco más específicas, un poco más o que acotan un poco más su objeto de estudio, que no ofrecen una perspectiva tan general como los corpus de la academia, si yo comparo las documentaciones o las ocurrencias de estos tres adjetivos que aparezcan en mi corpus, en este caso pues en Corlexin, resulta que Colorado tiene 650 apariciones, Encarnado 143
y rojo en el siglo XVII solo tiene 28. Claro, si yo me baso en textos literarios, pues es muy probable que pues, Góngora o Quevedo utilizasen más rojo, Cervantes, o utilizasen muchísimo más rojo que pues, un habitante de León del siglo XVII, que podría emplear perfectamente colorado o encarnado. Es decir, que realmente, a pesar de que las fuentes tradicionales nos indican o apuntan a que la generalización se habría dado a partir del siglo XVI, pues resulta que en el siglo XVII, es decir, 100 años después, las documentaciones de rojo en los textos notariales son prácticamente no, es que son mínimas respecto a sus compadres colorado y encarnado. Y lo mismo pasa un poco con apiñonado. Corlexín documenta este adjetivo a mediados del siglo XVII en un inventario de bienes segoviano. Dice una sortija de 7 piedras apiñonadas. Bueno, el diccionario académico no registra apiñonado hasta la edición de 1884, es decir, es una flor tardía, no, muy tardía. Y además lo restringe a México, pero yo lo tengo documentado en Sevilla, en Segovia, y en el siglo XVI. Si echo un vistazo a los corpus, me encuentro con que en Corde no hay ningún testimonio, en el corpus del diccionario histórico hay 10 testimonios de apiñonado con valor cromático de los 12 que hay, en CREA 7 de los 12 y en Corpes 20 de los 22. Pero resulta que si miro la fecha de primera documentación en el corpus del diccionario histórico, el primer ejemplo de apiñonado con valor cromático me lo fecha en 1871, cuando yo ya lo tenía, en todo caso, documentado en 1664. Es decir, Corlexín lo documenta fuera del dominio americano, Corlexín lo documenta con bastante anterioridad, es decir, 200 años antes, 2 siglos antes, en el territorio peninsular, y aún más, si sigo indagando un poco en el resto de diccionarios, ya que estaba restringido a México, pues si echo un vistazo a diccionarios con marca diatópica, el diccionario de americanismos y el diccionario del español de México siempre lo utilizan referido al color de la piel, pero yo aquí en Corlexín, es decir, en una fuente alternativa a las tradicionales o a las generales, me lo encuentro referido a una sortija de 7 piedras, es decir, que puedo ofrecer, por así decirlo, una posibilidad combinatoria, o de alguna manera puedo atestiguar una ampliación en la valencia combinatoria, en la valencia semántica del adjetivo apiñonado, que no solo se puede utilizar para hablar del color de la piel, sino que también puedo caracterizar pues, un elemento inerte, un elemento inanimado, como pueden ser pues, las piedras que componen esa sortija segoviana. Es decir, está claro que el contraste entre fuentes es necesario. Tenemos que ser conscientes del tipo de términos o de voces de partida, el tipo de la caracterización de las voces con las que trabajamos, las palabras con las que trabajamos, y luego pues ir jugando con las distintas fuentes para ver qué información nos puede ofrecer y lógicamente pues establecer un contraste entre ellas. No estoy diciendo ni mucho menos afirmaré nunca que las fuentes generales no sean necesarias, eso por supuesto que no son necesarias porque nos aportan muchísima información, pero lo importante realmente es contrastarla, teniendo en cuenta pues el lugar del que yo parto o el corpus del que yo parto, las características del corpus de voces del que yo parto. Pero bueno, vamos a lo que realmente yo quería tratar en esta charla, que es pues intentar ofreceros herramientas de distinto tipo a la hora de abordar el estudio del léxico. Es decir, lo que lo que quiero intentar hacer es ofreceros varias herramientas, por supuesto que existen muchísimas más que yo probablemente desconozca, pero bueno, pues son las herramientas, como había comentado, que yo utilizo normalmente a la hora de abordar el estudio de mis palabrillas, y bueno, pues creo que pueden seros de utilidad en algún momento si os tenéis que enfrentar pues a análisis de cualquier tipo de léxico. Es decir, no me voy a centrar solo en el léxico del siglo XVII, quiero intentar hablar de léxico de manera general, así que bueno, pues he intentado traer algunas herramientas, algunos recursos que os pueden ser útiles o que por lo menos a mí me han sido útiles y bastante útiles a la hora de abordar pues, el estudio del léxico, sea del tipo que sea. He decidido o he querido separarlo en distintos epígrafes, en distintos grupos. Quiero hablar un poquito, pues lógicamente, de corpus, de los distintos corpus a los que podéis acceder o de los que os podéis valer a la hora de llevar a cabo vuestras investigaciones, diccionarios, por supuesto, porque ¿qué sería de nosotros sin los diccionarios, sin esos amansaburros? Palabra que descubrí ayer preparando una clase una clase que tenía hoy de español normativo, que creo que voy a adoptar, a pesar de que, bueno, se utiliza en el otro lado del charco, en El Salvador y, pues ahora mismo no me acuerdo de cuál era otro país, pero bueno, amansaburros para referirse al diccionario es que me parece una palabra deliciosa y bueno,
en fin, me caso. Tal y como dije en Twitter en su momento, me caso con Amansa Burros. También, pues, alguna forma de acceder a los atlas lingüísticos, que también son herramientas muy útiles a la hora de abordar el estudio del léxico. Cómo podemos acceder a ellos de manera un poco más sencilla, porque, bueno, yo tengo aquí un par de volúmenes del ALEA, bueno, sí, del ALEA y alguno del Atlas Lingüístico de Aragón, Navarra y Rioja. Y, en fin, ocupan demasiado y son bastante engorrosos de consultar, pero bueno, pues ya veréis que hay maneras y formas de consultarlos de una manera más sencilla, hablar una pequeña o hablar un poquito sobre bibliotecas digitales y, pues bueno, algunos otros recursos que podéis utilizar o de los que os podéis valer o que os pueden ser útiles pues, a la hora de analizar o de llevar a cabo vuestras investigaciones. No me va a dar tiempo a presentároslo todo porque he intentado ser lo más exhaustivo posible. De todas formas, si alguien quiere este PowerPoint, yo no tengo ningún problema en compartírselo ni enviárselo. De hecho, o sea, se lo puedo pasar incluso a la junta directiva de la GILE por si alguien lo quiere para que se lo pidáis. Para no resultar engorroso y no... Es decir, que no nos lleve mucho tiempo. Lo que he hecho ha sido trabajar con capturas de pantalla, es decir, he puesto la captura de pantalla del recurso, pero sí que es verdad que le he enlazado o le he puesto el enlace directamente al recurso, así que nada, es pinchar en la imagen y os lleva cuando lo tengáis en vuestras manos si lo queréis, pero bueno, pues vamos a ver qué nos podemos encontrar o qué recursos tenemos pues, para analizar el puñetero léxico que a veces pues, nos da unos cuantos dolores de cabeza, porque desde mi punto de vista, el análisis del léxico es de los planos lingüísticos más divertidos, porque la satisfacción de encontrar el significado de una palabra después de, pues yo qué sé, 3, 4 semanas de trabajo, no tiene o no hay manera de expresarlo, pero también el no encontrar qué narices significa una palabra duele. Pero bueno, yo quiero mucho a mis compañeros gramáticos, fonetistas, pero sinceramente han escogido la parte aburrida del estudio lingüístico. El léxico, pues tiene otro matiz, tiene otro carácter muchísimo más divertido, por lo menos pues para mí es, la verdad es que bastante divertido dedicarme un poquito a esto, dedicar parte de mis días a esto. Bueno, empezamos por lo tanto con los corpus y os voy a presentar a amigos que probablemente pues ya conoceréis. No tengo nada que decir sobre el corpus diacrónico del español, lo conocéis, es un corpus de carácter general, corpus académico, utiliza textos o se vale de textos entre el siglo, bueno, más o menos los inicios del idioma hasta 1975. ¿Problemas que tiene? Bueno, pues que lamentablemente no está lematizado y a la hora de hacer determinadas búsquedas, pues bueno, hay que andar jugando con comodines, con secuencias encadenadas de búscame esto o esto o esto o esto, que no es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, hay que afinar muy bien la orden de búsqueda, lo que le pedimos que nos encuentre, que si pasa, si no recuerdo mal, de 1000 documentaciones, no nos ofrece los ejemplos concretos, sino que nos ofrece los textos, es decir, las estadísticas, hay que ir filtrando o acotando cronológicamente, diciendo, bueno, pues muéstrame estos ejemplos de esta palabra, pues yo qué sé, de la palabra piñonado, desde desde los inicios de tu corpus hasta 1200, de 1201 a 1299. Es decir, hay ocasiones en las que, bueno, se vuelve un poco engorroso. Y también tenemos que tener en cuenta que hay que coger un poco con pinzas o hay que coger con un poco con tiento los testimonios o los textos que aparecen, testimonios bastante bien traído, en el corpus diacrónico del español. Porque claro, si yo, por ejemplo, echo un vistazo a, pues no sé, por poner un ejemplo, a pues la tercera parte de la General Historia que está, en todo caso, que contiene Corde, pues yo me encuentro con que sí, efectivamente está fechada en 1280, pero el testimonio que figura en Corde es de... tercera parte de la General Historia, 1280, 1401, 1500, es decir, es del siglo XV. Es decir, sí, el texto original, lógicamente, es de finales del siglo XIII, pero el testimonio que aparece en Corde o que recoge Corde es del siglo XV. Para esto podéis utilizar o os puede servir podéis tener, por así decirlo, como herramienta o como salvavidas a la hora de determinar pues, qué textos escoger como ejemplo o qué textos tener en cuenta, esta herramienta que tenéis aquí, que es el cordemáforo, también está enlazada, que lo que hace, o para lo que nos sirve, es para comprobar, pues, por así decirlo, la seguridad como testimonio de toda la documentación que aparece en Corde. La clasifica en función de 3 colores, verde, naranja y amarillo, y bueno, pues lo ideal siempre es quedarse, lógicamente, con aquellos testimonios que aparecen en verde, porque o bien es el testimonio real, es decir, es
para que nos entendamos, la primera edición, o bien, pues bueno, es más o menos cercana. Evitar, en la medida de lo posible, los marcados en amarillo y, por supuesto, pues desechar, en cualquier caso, los testimonios o no tener muy en cuenta los testimonios marcados en rojo. Es decir, esta herramienta es maravillosa y la tenéis disponible, pues también, es decir, si buscáis Cordemáforo, os lleva directamente a la herramienta y, bueno, pues a la hora de decir o de decantarnos por, pues quizá debería utilizar o fiarme más de esta fuente que de esta otra, la verdad es que es una herramienta bastante útil. Su hermano mayor es, lógicamente, pues el corpus del diccionario histórico, el CDH, para los amigos, que seguramente pues también habréis utilizado, y que, bueno, pues que nace principalmente, o este corpus se crea dedicado, de alguna manera, a la elaboración del nuevo diccionario histórico del español, proyecto que, como sabéis, pues se está llevando a cabo y en el que yo participo, en mayor o menor medida, que tampoco me voy a echar yo muchas flores, y, pues bueno, respecto a su hermano pequeño Corde, o bueno, en realidad su hermano pequeño, o sea, el CDH es el hermano pequeño porque es más reciente. Ventajas que tiene respecto a su hermano mayor el Corde, bueno, pues está lematizado, aunque bueno, hay que tener un poco de tiento, os aviso de que hay que tener un poco de tiento con la lematización del CDH porque hay veces que falla. Es mejor buscar en ocasiones por forma o buscar por lema y luego por forma para estar bien seguro porque la capa de lematización hay veces que falla. Pero está lematizado, tiene una interfaz de consulta muchísimo más sofisticada, las búsquedas por proximidad se pueden hacer mucho mejor, es decir, ahí arriba tenéis una pestañita que pone proximidad, se pueden seleccionar mejor los subcorpus, es decir, el tipo de documentación que quiero que me arroje, es decir, es, pues lógicamente, una versión mucho más sofisticada, nos ofrece unas posibilidades de consulta muchísimo mejores o muchísimo más fáciles en todo caso que las que nos ofrecía, pues bueno, Corde, que fue el primer o uno de los primeros corpus que desarrolló la academia, es decir, eso no le resta mérito, pero pues bueno, tenemos una herramienta que nos ayuda un poco más en el estudio del léxico o en la documentación de las voces. Eso sí, bueno, a pesar de que tiene dos capas, una sincrónica y una diacrónica, hay ocasiones en las que la sincrónica se solapa un poco con CREA, con el corpus de referencia del español actual, y la capa diacrónica se solapa también un poco con Corde. Yo siempre recomiendo echar un vistazo a las documentaciones de una misma palabra, tanto en el CDH como en Corde. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay determinadas palabras o hay determinadas concordancias que están en uno o en otro, pero no están en los dos. Es decir, hay muchos testimonios que están tanto en el Corde como en CDH, pero hay otros que o bien están en uno o bien están en otro. Así que para salvarse, por si acaso, las espaldas, especialmente cuando estamos, pues yo que sé, intentando determinar una primera documentación o un atisbo de primera documentación, pues consultemos uno y otro, juguemos un poco con las variantes, con los comodines de Corde, para, pues bueno, ver si igual nos hemos dejado alguna concordancia que estaba en uno y no en otro y que, pues bueno, quizá nos pueda desestabilizar un poco la hipótesis o tirar abajo la hipótesis que estábamos manejando. Si ya nos movemos un poco al plano más sincrónico, porque bueno, estos dos tienen un perfil claramente diacrónico, pero bueno, si estamos haciendo un estudio histórico, por así decirlo, de la lengua, pues lógicamente tenemos que ofrecer la lengua en toda su plenitud, porque si no ofrecemos evolución, en realidad lo que estamos haciendo es sincronía o sincrodiacronía o diacronía sincrónica, porque se supone que la diacronía lo que tiene que mostrar es la evolución. Si nosotros nos centramos en un solo siglo, por mucho que no sea el siglo actual, es decir, la lengua del periodo actual, en realidad estamos haciendo sincronía del siglo XVII, pero estamos haciendo sincronía. En este caso, pues tenemos dos corpus, o la academia tiene dos corpus con un perfil más sincrónico, que son el corpus de referencia del español actual. Os he puesto la versión anotada porque sí que es verdad que existe una cuya interfaz es prácticamente idéntica a la de Corde, pero por suerte contamos con una versión anotada que tiene pues la misma interfaz de consulta que el corpus de diccionario histórico. Ojalá algún día Corde lematizado o anotado, pero bueno, pues de momento tenemos el CDH para paliar esa falta de lematización en Corde y tenemos una versión anotada de CREA, que no sé si todo el mundo conoce, pero a mí la verdad es que me resultó, vamos, maravillosa. Porque claro, CREA y Corde compartían la misma interfaz, por lo que había que hacer las búsquedas de la misma manera. Cuando de repente apareció el CREA anotado en mi vida, dije, se acabó el utilizar comodines en CREA, es decir, vamos a tirar de la versión anotada. Como sabéis, posee textos o nos ofrece textos más o menos desde 1975, es decir, el final de Corde hasta el año 2000, 2005 como mucho, porque en todo caso a partir de 2005 nos encontramos con pues, la actual joya o la niña bonita dentro de los corpus de la academia, que es con la que se está trabajando actualmente o es la que está actualmente en
digamos, en periodo de revisión y actualización constante, que es, pues, efectivamente, el corpus del español del siglo XXI, Corpus XXI, que lo que nos ofrece, pues, es una visión de la realidad lingüística actual, de cómo es el español del siglo XXI. Como podéis ver, es la niña bonita porque es la que tiene la mejor interfaz de búsqueda de todos los corpus, es decir, de los 4 corpus, pero bueno, también hay que tener en cuenta, pues, que realmente es la que más se puede llegar a consultar en el caso de que, pues, bueno, alguien quiera saber o quiera conocer, o bueno, a fin de cuentas es que es en la que se está trabajando o es la herramienta del corpus en el que se está trabajando actualmente y que se sigue actualizando, por lo que, bueno, pues el resto nos queda para los diacrónicos, que tenemos ahí que estar pico y pala hasta que lo encontramos. Aquí, pues todos los sincrónicos se pueden encontrar con una herramienta maravillosa, con una interfaz de búsqueda que es preciosa y que además se cambió, se modificó una versión, bueno, tenéis aquí la versión 1.1 porque cambió hace relativamente poco y tiene por ahí algunas funciones como la de inventario a la hora de mostrar los resultados, que la verdad es que chapó. Es decir, ojalá todos los corpus de la academia con esta interfaz de búsqueda. Y bueno, hasta aquí los corpus o corpus que podemos considerar corpus generales, es decir, que muestran o ofrecen un panorama léxico, una documentación de carácter general. Vamos a empezar o vamos a hablar un poco también de corpus especializados, es decir, esas fuentes que ya no abarcan la totalidad, sino que se centran en, pues, algunos registros, aspectos, pues, de carácter diatécnico, diatópico, diastrático, diafásico, mucho más concretos. Y lógicamente, pues si he hablado de la niña bonita de la academia, pues yo tengo que hablar de la niña bonita del Departamento de Filología y Clásica de la Universidad de León, que es, pues bueno, el Corpus Léxico Inventario, es Corlexin. Es decir, yo creo que si yo no hablo en esta presentación de Corlexin, a mí me desheredan. Así que, bueno, aquí os presento. Qué raro, ¿alguien de León hablando de Corlexin? Pues sí, efectivamente. Por si no lo conocéis, pues bueno, es un corpus centrado en el estudio de documentos notariales de los siglos XVI y XVII, especialmente XVII. Tenemos textos, o bueno, contiene textos tanto del dominio del español europeo como del dominio del español americano. De hecho, ahora se está trabajando en la parte americana del corpus. A mí me pegaron la patada este verano para tener que ir a buscar documentación al otro lado del charco. Y bueno, pues lo que intentamos o el propósito que persigue Corlexin de alguna manera es ofrecer una visión un poco más cercana a la realidad lingüística del siglo XVII que la que proponen, pues, precisamente los corpus generales. Es decir, nadie hablaba como Góngora, como Quevedo, como Cervantes o como la pragmática o como lo que... Bueno, la pragmática de Tasas quizá esté un poco más cerca, por así decirlo, del léxico general, pues precisamente por el tipo de léxico que maneja, pero bueno, lo que intentamos ofrecer con Corlexin es, pues, una fuente más específica, centrada, pues, en el uso general o en el uso cotidiano, en el registro cotidiano del siglo XVII. Intentar, pues, mostrar una ventana al siglo XVII un poco más, por así decirlo, nítida, que ofrezca una visión mucho más realista de la lengua que se utilizaba en el siglo XVII. Y también, pues, teniendo en cuenta ese factor diatópico que en muchos casos, pues bueno, como lo que se prefiere es la lengua de Castilla, pues no se tiene en cuenta en otras fuentes de carácter más general, pues como el diccionario de autoridades o como los corpus académicos, porque hay muchas palabras, pues, que se documentan en este tipo de corpus más específicos que cuando uno va a los corpus generales es que no devuelve nunca resultados. Y bueno, pues si para hacer un poco de promoción, hashtag espacio publicitario, es decir, todos los trabajos que publica el grupo de investigación están colgados en nuestra página web, en esa pestaña de trabajos publicados, en el caso, pues lógicamente, de que la entidad nos permita compartir la publicación. Hay ocasiones en las que no nos dejan, pero también lo hacemos, es decir, somos ahí un poco malotes, pero bueno, prácticamente todos los trabajos que hace algún miembro del corpus, del equipo de investigación utilizando el corpus, están aquí en la pestaña de trabajos publicados, así que si lo necesitáis, pues ahí los tenéis a vuestra entera disposición. Siguiendo en esta línea de corpus especializados, pues el Corpus Mallorca, que bueno, es un corpus bastante joven, que está en periodo de formación, pero ya se puede considerar, o ya lo podemos considerar, pues bastante representativo. El Corpus Mallorca pertenece a la red Carta, de la que hablaremos un poquito más tarde. Lo dirige el profesor Andrés Enrique Arias, de la Universidad de Islas Baleares. Marina Gomila, a la que seguramente, pues bueno, muchos conocemos, está ahí. Varios de sus compañeros, pues también han participado en la creación o siguen
participando en la creación de este corpus. Y bueno, pues lo que está basado, o la base que tiene este corpus, pues son documentos inéditos en castellano procedentes de distintos archivos de Mallorca y de muy diversa índole, de muy diversa tipología, es decir, pues actas y declaraciones, también hay inventarios de bienes, hay cartas oficiales, cartas privadas, y bueno, pues actualmente cuenta más o menos con unos 1.300 fondos que se pueden, en todo caso, pues explotar de una manera pues, considerable. Es decir, pues tenemos un corpus de documentación mallorquina, por lo tanto, pues, es decir, puede que no esté muy representada, pues, por ejemplo, en Corlexin, para que os hagáis una idea, no tenemos documentos mallorquines. Pues aquí tenemos, o hay un filón léxico que se puede explotar, es decir, tenemos documentación de Mallorca. No sé por qué hablo, o sea, no sé por qué tengo que hablar de Odes si todo el mundo, es que todo el mundo debería conocer el Oralia Diacrónica del Español, el heredero de Corderegra, del Corpus Diacrónico del Español del Reino de Granada, que dirige Maite García Godoy y Miguel Calderón, y que, bueno, en fin, es decir, yo cada vez que coincido en cualquier tipo de congreso con alguien de ODE, es que se me cae la baba, porque son maravillosos, de verdad. Es decir, tienen un corpus que es increíble, con una tecnología sofisticadísima, y además, últimamente lo que están intentando hacer es implementar una búsqueda semántica, que eso en un corpus sería, bueno, en fin, maravilloso. Es decir, esta gente es de oro. Es decir, yo los tengo en un altar y es el espejo en el que a mí me encantaría mirarme porque, es decir, es un corpus maravilloso. ¿Qué nos podemos encontrar en el corpus o qué tipo de materiales nos podemos encontrar aquí en ODE, en Oralia Diacrónica del Español? Pues textos entre los siglos XVI y XIX, que pretenden de alguna manera pues, ofrecer una perspectiva histórica complementaria al alea, es decir, un alea de carácter diacrónico, que narre de alguna manera pues, bueno, la historia del español de Andalucía, de las hablas andaluzas, y bueno, pues se hace o lo hacen a partir de inventarios de bienes, declaraciones de testigos en juicios penales, certificaciones de barberos y cirujanos, que el doctor Martín Rubio conoce muy, muy bien, me consta. Y además de el área andaluza, pues también el corpus cuenta con un corpus de control, el Cortenex, el corpus de textos notariales extremeños, que en este caso pues su creadora es Inmaculada González Opeña, también del grupo ODE, del grupo de Granada, que bueno, pues recoge documentos notariales de principalmente Cáceres y Badajoz, pero también de Madrid y Burgos. Es decir, pues somos bastantes los que trabajamos con inventarios de bienes, nos dimos cuenta, la filología se dio cuenta de que eran un material, o que era un material que se podía explotar y que daba, pues en realidad ofrecía muchos beneficios, porque el caudal léxico que se puede recaudar a partir de este tipo de tipologías textuales es muy amplio y además pues muestra o ofrece una visión muchísimo más cercana a la realidad lingüística del periodo. Es decir, los que trabajamos con inventarios de bienes, yo no sé qué haríamos sin ellos. A mí me los quitan y es que yo ya no sé qué hacer. Hablando de la madre de varios de los corpus que, bueno, de lo que he mencionado por aquí, tenemos el corpus Carta. Corlexin no pertenece a Carta, somos así de guays, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el resto, casi todos los corpus que están citados por aquí, pertenecen en todo caso a la red Carta, que dirige, como sabéis, Pedro Sánchez Prieto, de la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, pues lo que nos podemos encontrar principalmente en el corpus Carta son textos archivísticos fechados entre los siglos XII y XIX. Carta en realidad se nutre o posee una serie de subcorpus, que son, pues, por ejemplo, Ode o el corpus en Mallorca, o algunos de los que, o el Corén o el Codea, pero Carta, es decir, el corpus Carta existe por sí mismo, aparte de o además de tener esos subcorpus. Es decir, tenemos textos procedentes de la Cancillería, la Administración Civil, la Justicia, la Inquisición, contratos de compra-venta, que desde el punto de vista léxico nos viene muy bien, cartas particulares, billetes, notas sueltas, y además es un corpus, o aquellos corpus que están adscritos a la red Carta tienen la ventaja, o en todo caso presentan la facilidad de que presentan el documento de tres maneras distintas. Es decir, en primer lugar está pues, la versión facsímil, es decir, la imagen del documento, luego una versión paleográfica y una tercera versión crítica que, pues lógicamente, facilita la lectura, con grafías, con abreviaturas desarrolladas, etc. Es decir, todos los corpus que pertenecen a la red Carta siguen este mismo sistema de normalización, pero Carta es un corpus, es decir, no solo existe la red, sino que Carta también es un corpus en sí mismo. Es decir, también se nutre pues, del resto de corpus o de algunos de los corpus que tengo por aquí mencionados. Como por ejemplo, pues el CODEA, el corpus de documentos anteriores a 1900,
o el corpus, el COREN, el corpus del diccionario histórico del español norteño. Si no recuerdo mal, la profesora Mar Campos Souto me comentó una vez que antes había que aprenderse la lista de los reyes godos y ahora lo que hay que aprenderse realmente es la lista de abreviaturas y de siglas de todos los corpus que actualmente existen y que se pueden consultar para el estudio del español. Pues es decir, las abreviaturas, en todo caso, las siglas de los corpus son prácticamente infinitas. Es decir, hay muchísimos, y cosa que es lógicamente beneficioso, muchísimos corpus con los que podemos trabajar. Como pues el corpus histórico del español norteño, que dirige María Jesús Torrens, y bueno, pues lo que nos encontramos aquí, o los recursos, o la documentación que nos encontraremos aquí, pues es documentación de las variedades norteñas desde principios del siglo IX hasta más o menos finales del siglo XIII, todo centrado pues en la variante, o en todo caso el conjunto de hablas del español norteño. Más por aquí, bueno, pues el corpus del español de Mark Davis, que como sabéis, pues bueno, es uno de los más nutridos desde el punto de vista de la documentación, puesto que cuenta a día de hoy con pues unos 100 millones de palabras, más o menos desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, y las ventajas que presenta este corpus frente al resto, pues entre otras, que se puede comparar entre distintos géneros textuales, porque tiene pues una serie de subgrupos de subgéneros textuales, y además entre distintos periodos, es decir, yo puedo comparar la frecuencia de uso, la frecuencia de aparición de la misma palabra pues en dos periodos cronológicos distintos, cosa que pues el resto de corpus igual y muy seguramente pues no me dejan utilizar, o es una herramienta pues que estaría muy bien que se implementase en el resto de corpus. Es decir, sí, yo lo puedo hacer si me saco todas las documentaciones del siglo XII y del siglo XIV, pero bueno, si puedo hacerlo directamente y tenerlo a mano, pues mucho mejor, cosa que sí que nos permite pues este corpus del español de Mark Davis. Si nos movemos al otro lado del charco, los dos corpus principales, o bueno, los dos corpus con los que yo trabajo principalmente, pues son los dos que tenéis a continuación. El Cordiam, el corpus diacrónico y diatópico del español de América, que dirigen Concepción Company y Virginia Bertolotti, y bueno, que es un corpus que tiene, en todo caso, se nutre de tres tipologías textuales distintas: documentación, textos de carácter literario y textos de prensa. Incluye solo, o en todo caso, el perfil de documentos. Javi Puerma creo que también está por ahí y conoce Cordiam bastante mejor que yo, incluso lo conoce desde dentro, así que bueno, si me equivoco, siéntete libre de poder corregirme. Se compone, en todo caso, la documentación que conforma este corpus es únicamente documentación escrita en América, que más o menos oscila entre los siglos XV y XIX, y en el caso de la parte dedicada a documentación de prensa, pues únicamente los siglos XVIII y XIX, básicamente pues porque solo hubo prensa en América a partir del siglo XVIII. Pero es un corpus bastante rico y es un claro ejemplo, nos puede servir como claro ejemplo para documentar de alguna manera o para tener testimonios o hacer contrastes con el español propiamente americano. Y asimismo, también contamos, por suerte, con una versión digital y además lematizada, sistematizada, del léxico, de los volúmenes que componían el léxico, que componen el léxico hispanoamericano de Peter Boy Bowman, que además pues abarca, o en todo caso recoge testimonios de desde el siglo XV hasta finales del siglo XX, concretamente desde 1493 hasta 1993, es decir, 5 siglos. Pero bueno, el problema que presenta, es decir, es una buena herramienta complementaria a Cordiam, pero sí que es verdad que la pega, por así decirlo, el problema, que no es realmente un problema, que presenta el léxico hispanoamericano de Boy Bowman es que no nos ofrece el texto completo, sino que únicamente lo que figura es la concordancia en la que aparece la palabra, es decir, la línea en la que aparece la palabra. Sí que es verdad que también identifica la fuente de la que está extraída, pero no es como Cordiam, en el que pues, tiene una interfaz, por así decirlo, bastante parecida a los corpus de la academia, es decir, aparece la línea donde está la palabra concreta, el pivote, y cuando uno pulsa el pivote le aparece el texto entero. En el caso del léxico hispanoamericano, pues solo aparece únicamente la concordancia. La podemos copiar y pegar con la referencia bibliográfica correspondiente, pero claro, no podemos acceder al texto entero a menos que consultemos la fuente de la que está extraída. Para variantes, o bueno, no variantes, sino para otras lenguas peninsulares, pues bueno, en el caso del catalán tenéis el CICA, el corpus informatizado del catalán antiguo. No lo voy a decir en catalán porque sé que hay gente aquí que sabe catalán y no quiero insultar a su lengua, así que el corpus informatizado del catalán antiguo, el CICA, que dirige Joan Torruella, y bueno, pues incluye textos desde el siglo XI hasta el siglo XVII,
y más o menos, pues bueno, también tiene una pequeña capa del primer tercio del siglo XIX hasta 1832, porque en ese punto es donde empieza el corpus textual informatizado de la lengua catalana que tiene el Instituto de Estudios Catalanes, pero bueno, aquí nos podemos encontrar pues más o menos es el catalán o hablar de catalán medieval o tenemos una visión, nos ofrece una visión documental del catalán medieval hasta pues, bueno, el siglo XVII, es decir, catalán medieval, catalán de la Edad Moderna. Si nos movemos al occidente de la península, pues tenéis el tesoro informatizado de la lengua galega, que incluye textos también, pues desde 1612, es decir, siglo XVII, hasta 2013, es decir, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y en caso de que queráis ir un poco más atrás en lo que respecta a la documentación gallega, pues tenéis el tesoro medieval informatizado de la lengua gallega, que pues inicia más o menos con las primeras documentaciones en gallego, es decir, más o menos en el siglo VIII, año 700, hasta pues, el siglo XVI, y a partir del siglo XVI ya podríais utilizar el tesoro informatizado de la lengua gallega, es decir, son dos corpus complementarios, uno centrado sobre todo pues, en la parte más medieval y principios de la Edad Moderna, y el otro Edad Moderna y Edad Contemporánea. En este, bueno, lo único que tiene es que hay que registrarse previamente para poder acceder, pero bueno, únicamente es usuario y contraseña y a correr, lo podéis utilizar sin ningún problema. También como complemento al TEMIL, pues tenemos el Corpus Shelmírez, que se compone, o en todo caso, nace de diversas colecciones documentales, pero también, pues bueno, está centrado sobre todo en el gallego medieval, en la Galicia medieval, y por si acaso me he dejado alguno, o hay alguno que vosotros conozcáis, que utilicéis y que yo no he mencionado, tenemos la suerte de contar con el COIBER, el portal de corpus históricos ibero-románicos, que en todo caso llevan o dirigen Joan Torruella y Johannes Cabatec, y que recoge de alguna manera todos los corpus de lenguas ibero-románicas que, pues bueno, que por así decirlo, abarcan tanto una perspectiva pues, sincrónica o diacrónica y de varias lenguas ibero-románicas. Es decir, tenéis listados y que tienen acceso en Internet, claro, que se pueden consultar vía Internet. Pues tenéis corpus de catalán, en español, solo de español americano, solo de español europeo, ambos, gallego, judío-español, corpus latino-romances, de portugués, plurilingües, es decir, es una fuente de información bastante buena porque si alguna vez pensáis, bueno, ¿y existirá un corpus de...? Pues bueno, me puedo ir aquí al COIBER y ver si en la lengua que me interesa existe un corpus que se pueda adaptar pues, a las necesidades de las que pues bueno, yo necesito. Que diga, pues es que necesito un corpus de español que contemple tanto dominio americano como dominio del español europeo. Pues busco, le doy a la pestaña de español, despliego, busco y digo, pues mira, este me puede venir bien, Corlexin me puede venir bien, X me puede venir bien. Es decir, aquí los tenéis todos los que tienen, pues lógicamente, acceso a Internet. Cambiamos de... Madre Dios, no me va a dar tiempo. Ni muchísimo menos. Cambiamos de grupo y vamos a hablar un poco de diccionarios, porque obviamente el estudio del léxico requiere de la consulta de diccionarios. Dios bendiga el nuevo tesoro del lexicográfico de la lengua española, el NTLL. Bueno, Dios lo bendiga cuando funciona y no se cuelga, es decir, cada 2x3, porque hay que andar reiniciando la sesión 85 veces para poder consultarlo. Pero, es decir, el hecho de que en una sola aplicación, a pesar de que se cuelgue, nos podamos encontrar con diccionarios desde Nebrija hasta la edición del DRAE de 1992, es decir, esto no hay Dios que lo pague. Es decir, esto no hay quien lo pague. Esto es maravilloso, es oro puro. Es decir, nos podemos encontrar, pues eso, el vocabulario de Nebrija, varios bilingües preacadémicos, ¿qué más tenemos por ahí? El diccionario de autoridades, Covarrubias, la segunda edición del diccionario de autoridades de 1770, la de los tomos A y B, todas las ediciones del diccionario de la academia desde 1780 hasta 1992, varios diccionarios de los siglos XIX y XX con ese carácter pues, más enciclopédico, el vocabulario, bueno, el diccionario de terreros, el diccionario histórico del 33-36, pues el diccionario de Salvá, el de Pagés, el de Domínguez, es decir, la que con un solo criterio de búsqueda podamos encontrarnos, se nos ofrezca esta información de carácter lexicográfico con un solo clic, es algo que quizá antaño resultase impensable, porque tendrías que tener todos los diccionarios abiertos encima de la mesa si es que tenías la suerte, en todo caso, de disponer de acceder a todos ellos. Es decir, esta es la interfaz de consulta, si no la habéis utilizado, pues es esta, si la habéis utilizado ya la conoceréis.
podemos hacer nuestra búsqueda y en todo caso pues nos devuelve, ahí tenéis Nebrija, Alcalá, Casas, Percival, Paleu, Dan, el suplemento de Covarrubias, el diccionario de Rosal, autoridades, el diccionario de la Academia de 1780, Terreros y Pando, el diccionario castellano con las voces de las ciencias y las artes, que no me salía el nombre, y todas las ediciones del diccionario de la Academia. Eso sí, aviso a navegantes, uno de los problemas que tiene el nuevo tesoro lexicográfico es que no está lematizado. Y esto nos viene bastante mal, o es un obstaculillo o una tocada de narices cuando queremos buscar determinados lemas, especialmente en el diccionario en el Tesoro de Covarrubias y en el diccionario de autoridades. ¿Por qué digo esto? Bueno, para hacer una pequeña o una herramienta también bastante interesante es el mapa de diccionarios que nos ofrece, pues bueno, la definición de una determinada palabra, de un determinado concepto, presente en o no en esas 5 ediciones del diccionario de la Academia, y de alguna manera pues nos puede servir para comparar, o de servir de hitos comparativos cuando queremos ver pues la evolución del tratamiento lexicográfico semántico de una determinada palabra. Las ediciones concretas pues son la de 1780, la primera, la de 1817, la quinta, la del 84, que es la número 12, 1925, que fue bastante importante, como bueno, los que trabajan en lexicografía saben, fue una edición importante, de hecho cambió su nombre de Diccionario de la Lengua Castellana a Diccionario de la Lengua Española, la de 1992, que es la 21ª, y la de 2001, que es la 22ª en todo caso. Es decir, puede servir como cata o cala para ver pues, la evolución, más o menos, de las distintas acepciones, aparición de unas y otras, pero bueno, luego siempre hay que volver al nuevo tesoro lexicográfico para ver, porque igual pues no fue la del 84, fue la anterior, en la de 1869, cuando cambió esto, se añadió lo otro, es decir, pero como punto de control, pues viene bastante bien. Lo que os comentaba, de que hay que tener un poco de cuidado porque el nuevo tesoro lexicográfico no está lematizado. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando el tesoro de Covarrubias está dentro del nuevo tesoro lexicográfico, pero hay que tener cuidado porque si yo quiero buscar la palabra mujer y lanzo la búsqueda, me encuentro con que, pues fíjate, está en Alcalá, en Terreros y Pando, y resulta que la Academia no lo registra hasta 1832. Y claro, uno diría, qué raro, ¿no? Pero sí, mujer es una palabra común y usual, es decir, es como si yo buscase casa. Es decir, ¿cómo es posible que la Academia, o sea, qué tontos los académicos que hasta 1832, es decir, la séptima edición del diccionario de la Academia, no incluyeron mujer. Y Covarrubias tampoco. Bueno, claro, podríamos decir, Covarrubias era bastante misógino, así que seguro que no lo incluyó. Con lo que le gustaba meterse con las mujeres, tenía que incluirlo. Claro, el hecho de que no esté lematizado me hace tener que jugar con grafías. Si yo quiero encontrar el lema mujer en el diccionario de Covarrubias, en el nuevo tesoro lexicográfico, tengo que buscarlo con V en lugar, y con G, obviamente, con G, en lugar de con U y con J. Y entonces ya me devuelve el lema. Ahí lo tenéis, mujer. Pero claro, tengo que buscarlo así, porque si no lo busco así no aparece. Y en el caso del diccionario de autoridades, pues exactamente igual. Ahí ya lo puedo buscar con U, pero lo tengo que buscar con U y con G, en todo caso. Y ahí tenemos mujer, criatura nacional del sexo femenino, es del latino mulier. Es decir, hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Qué manera tenemos de paliar este problema que nos por así decirlo, nos provoca la no lematización, la falta de lematización de una capa de lematización en el nuevo tesoro lexicográfico? Pues da la casualidad de que nuestro querido es Gabriel Albereich, tiene una edición digital del diccionario de Covarrubias, modernizada desde el punto de vista pues, de la grafía, pero de momento está incompleta, es decir, no está todo el diccionario de Covarrubias, pero sí que lo tenemos aquí, y aquí ya está lematizado, es decir, si yo hago una búsqueda, además, me permite hacer búsquedas en texto. Si yo busco la palabra, pues yo qué sé, letra, me devuelve o me señala todas las entradas que están actualmente registradas en esta versión del Tesoro de Covarrubias, en las que aparece la palabra letra, es decir, esta está lematizada y está modernizada, ya no hace falta que busque mujer con U y con G para que me devuelva ese resultado. El problema es, claro, pues que el proyecto lo está llevando a cabo él y de momento no está completo, pero tiene bastante avanzada la parte de la A. A él también le debemos, por cierto, Hiedra, antiguo Dirae, que bueno, en realidad Hiedra es Dirae modificado, tuvo, por lo que comentamos, algún problema de derechos de, bueno, de derechos de autor con la Academia, porque técnicamente el
Dirae, RAE, pues es decir, les pertenece a ellos y por eso tuve que cambiarlo, pero bueno, por si no lo conocéis, es un diccionario inverso, es decir, es como una especie de mezcla entre un diccionario nomasiológico o un diccionario inverso, es decir, yo puedo buscar cualquier palabra, como por ejemplo color, y lo que hace Hiedra es devolverme todos los resultados, todos los lemas o todas las definiciones en las que aparece la palabra color. Pues tenéis ahí abarquillado, aberenjenado, aborrachado, abrasilado. Puedo pedirle que me lo busque lematizado o exacto, que me busque en los lemas y en las definiciones que contengan esa palabra, solo en los lemas, en la etimología, y además no solo tiene incluido el lemario del Diccionario de la Academia, sino también el de María Moliner y el de Manuel Seco, que publicó el BBVA, la edición de 2023, que también tiene el lemario cargado. Y, por cierto, este diccionario Hiedra es bastante útil porque, ya que desapareció lamentablemente en clave RAE, supuestamente, pues bueno, se va a implementar esta serie de facetas, esta búsqueda por facetas en el diccionario de la Academia, este portal ha desaparecido y tenía una herramienta bastante útil que era el diccionario avanzado, por el que yo podía buscar palabras o acotar exactamente las palabras que yo buscaba o que a mí me hacían falta de alguna manera, pues en función de su categoría gramatical, su lugar de procedencia, es decir, marcas diatópicas, origen, persona, registro, tecnicismo, tema, es decir, yo podía acotar mi búsqueda de una manera increíble y decir, vale, es que me interesan palabras del siglo XVIII, que sean tecnicismos, que estén documentadas solo en X, es decir, yo podía prácticamente pedirle al diccionario de la Academia que me sacase o que me ofreciese las palabras que yo quisiese y que a mí me interesaban. Esta plataforma ya no está disponible, pero el Hiedra nos permite hacer una búsqueda, en todo caso, por marcas de todo tipo, es decir, diatópicas, diastráticas, diafásicas o diatécnicas, por lo que también este diccionario nos permite acotar, de alguna manera, el léxico que nos hace falta y que realmente pues, nos interesa, porque igual a mí me interesan únicamente los canarismos que aparecen en el diccionario de la Academia, pues pongo ahí Canarias, can, la marca, y me devuelve todas las palabras que aparecen marcadas como canarismo, que aparece en las que aparece o que aparecen precedidas de la abreviatura can. Y esto no tiene nada que ver con el estudio del léxico, pero Gabriel Rodríguez Alberey también tiene un Covarrubiator maravilloso. Yo pensaba que no existía nada mejor que el insultador de Molino de Ideas, pero aquí nuestro querido amigo tiene un Covarrubiator que lo que hace es transformar todo texto que se le introduzca de español moderno a español áurico. Por ejemplo, este es el primer párrafo de inicio de la página web de la Gile, pues aquí lo tenéis, en todo caso, redactado al covarrubiado modo. Ahí tenéis los diacríticos de las nasales, la tipografía es la misma que la de la edición de 1611, lógicamente, pues bueno, las grafías no son exactas, pero bueno, pues si alguna vez os apetece covarrubizar algún texto, que sepáis que lo podéis hacer, es decir, convertirlo en español áureo. Más cosillas por aquí. A pesar de que el diccionario de la Academia, el diccionario de autoridades también está incluido en el nuevo tesoro lexicográfico, el diccionario de autoridades posee una aplicación propia dentro de los recursos de la Academia. Y la ventaja que tiene esta versión, es decir, este portal propio frente a la versión del nuevo tesoro es, uno, que está lematizado y dos, que nos permite hacer búsquedas entrada y en texto. Es decir, yo puedo buscar perfectamente la entrada amor, pero igual me interesa saber, yo quiero hacer un trabajo sobre voces relacionadas con el amor en el diccionario de autoridades. Pongo o selecciono en el texto, busco amor y me devuelve todos los lemas en los que figura la palabra amor. Y ya ahí pues puedo discriminar y decir, pues este me interesa o este no. Pero bueno, está lematizado, a pesar de que lo tengo en el nuevo tesoro lexicográfico, está lematizado, puedo buscar con grafías actuales, aunque bueno, también hay que jugar un poco, con plurales, masculinos, femeninos, etcétera, pero también puedo buscar no solo por lema, sino con texto. Otro recurso interesante, el fichero general. Es decir, postraos ante el fichero general porque es un recurso inimaginable. Es decir, si necesitáis información de carácter léxico, aquí tenéis el fichero general. Es decir, está compuesto por pues bueno, más de 10 millones de papeletas. Fue un fichero que se creó, en todo caso, fue una recopilación de léxico que se creó como apoyo, por así decirlo, para el diccionario histórico del 60-96 y que actualmente está disponible en línea. Consulta pública, por lo que esto es una maravilla. Es decir, tenéis cédulas académicas o cédulas desde 1930 a 1996 y es un filón léxico inimaginable. Es decir, es la herramienta ideal para cualquier filólogo, porque hay muchas voces que no aparecen en otro sitio y solo aparecen en el fichero general.
Como curiosidad, bueno, este es un ejemplo de ficha, es decir, están digitalizadas, es una imagen. Si te toca una palabra que tiene pocas cédulas, bien, como te toque una que tenga 1450, pues te vas a tener que ver las 1450. Y tienen una particularidad o tienen una curiosidad. Hay algunas que tienen, como esta, un punto rojo en la esquina normalmente superior derecha, pero hay ocasiones en las que ese punto rojo no es rojo y es azul. Seguramente haya alguien del histórico que trabaja en el histórico por aquí que sepa qué significa ese punto rojo, pero yo lanzo, ya que podéis utilizar el micrófono, yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe qué significa ese punto rojo y por qué en ocasiones el punto es rojo y a veces el punto es azul? ¿Nadie? Bueno, pues os lo digo yo. Podéis abrir los micros, ¿eh? Sí, sí, podéis O abrir los sea, tenéis micros. permiso para abrir los micros, Hacedlo, por que lo favor, si mismo alguien lo sabe, que lo diga, por Dios. ¿Nadie? Seguro que alguien lo sabe. Estoy seguro. Nadie de verdad se ha preguntado nunca, es decir, si alguna vez habéis utilizado el fichero general y os habéis encontrado una cédula como esta con el puntito arriba, nadie se ha preguntado nunca qué puñetas es ese punto y por qué a veces es rojo y por qué a veces es azul. Bueno, pues una curiosidad más que le podéis contar a vuestros alumnos. Si aparece una cédula con un punto rojo, eso indica que es la primera documentación de esa voz en el fichero. Es decir, es la primera documentación que se tiene de la palabra verde celedón en el fichero general. Y a veces es rojo y a veces es azul porque en el seminario de lexicografía se trabajaba con esos lápices dobles que tenían un lado rojo y un lado azul, y cuando se acababa el lado rojo, pues lo que se hacía era pintar con el lado azul porque se había acabado el lado de lápiz de color rojo. Es decir, no tiene ningún tipo de valor añadido, pero sencillamente pues marca, sea rojo, sea azul, la primera documentación en el fichero de esa palabra. Es decir, esta cédula es la primera documentación que se tiene en el fichero general de la palabra o del adjetivo verde celedón, que, por cierto, Margarita conoce bastante bien porque una de sus alumnas lo trabajó en su TFG, no sé si fue el año del Congreso de Málaga, en 2023, el año pasado. Y si necesitáis información anterior, en todo caso, a la que os ofrece el fichero general, porque el fichero general empieza en 1930, pues os podéis ir al fichero de hilo, que también está, en todo caso, se digitalizó entre 2017 y 2021, y es el fichero de las cédulas antiguas. Es decir, este es el del armario de madera que se encargó ex profeso para contener estas cédulas. Hay fichas desde los primeros académicos, es decir, tenéis fichas desde el siglo XVIII, la primera mitad del XIX y algunas también del siglo XIX y del XX. Es decir, es el complemento o la parte que le falta de alguna manera al fichero general, porque el fichero general se creó para nutrir al diccionario histórico del 6096. Y actualmente pues cuenta con más de 260.000 papeletas. Pasando a diccionarios de carácter histórico, pues lógicamente hay que hablar del diccionario histórico de la lengua española, que lógicamente pues no está terminado todavía, pero están en ello, y no digo estamos porque yo, es decir, no cuento. Aquí quien trabaja realmente es el equipo central, el resto de equipos, pero yo no me quiero incluir. Ojalá, de verdad, que esto llegue a buen puerto en su momento y que se siga nutriendo y que por favor no le falte personal y financiación, porque es lo que necesita cualquier proyecto de diccionario histórico. Gente y dinero. Y si se corta uno de los dos, se acabó y se muere el proyecto. Se inicia más o menos, se inicia su andadura a partir, o el proyecto se gesta a partir de más o menos 2005, se comienza, como sabéis, a trabajar, pues los inicios son a partir de campos semánticos, pues principalmente armas, instrumentos musicales, enfermedades, pero la verdad es que el corpus va, el diccionario histórico se va actualizando 2 veces al año, en verano y en Navidad, y actualmente pues cuenta con un número bastante significativo de palabras pertenecientes pues a distintos ámbitos o a distintos sectores. ¿Que va lento? Sí, pero es que los diccionarios históricos lamentablemente funcionan así. Sus precedentes, el diccionario histórico del 33-36 y el del 60-96, que también tienen sus propios portales de búsqueda dentro de la academia. Es decir, la información del diccionario histórico se puede completar con el 33-36 y el 60-96. También tenéis herramientas de búsqueda. Y si os da pereza buscar en uno y en otro, tenéis el tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, que contiene, entre otros, pues el diccionario del 33-36, algunos de los materiales inéditos del 33-36, porque como sabéis, ese abarca desde la letra A hasta la palabra Sevilla, pero había
más galeradas que llegaban hasta Efélide, si no recuerdo mal. Sí, hasta Efélide. Sí, hasta Efélide. Pero también, es decir, incluye 33-36, artículos inéditos del 33-36, 60-96 y además estos tres que tenéis aquí, el Diccionario Histórico del Español de Costa Rica, el Diccionario Histórico del Español de Venezuela y el Diccionario Histórico del Español de Canarias. Es decir, es o nos puede ofrecer con un solo golpe de clic una visión panorámica de la historia de diversos términos, de diversas palabras en distintas fuentes lexicográficas de carácter histórico, en los tres diccionarios históricos y pues en estos tres que tenéis aquí. El Diccionario del Español de Canarias, por cierto, también tiene aplicación propia dentro de las herramientas de la academia y su propia aplicación pues, nos permite buscar por lema y por artículo. Hay que jugar un poco con la búsqueda en uno y en otro, porque hay ocasiones en las que uno busca un lema, pero la palabra está recogida, como artículo y no como lema. Es decir, probad a buscar en los dos sitios porque igual buscáis algo, no aparece, pero resulta que está dentro del artículo, como pasaba con el diccionario de autoridades, que también se puede buscar dentro del texto del artículo, y por eso no os aparece en la búsqueda de lema. Y al igual que los dos tesoros anteriores, el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico, igual que el de Colombia y el de Venezuela, pues también está, en todo caso, disponible en red. Tenemos que hablar, lógicamente, de la Catedral de la Etimología del Español, del diccionario de Corominas y Pascual. Es decir, no ha habido mejor maridaje entre patatas fritas y leche que el de Joan Corominas y José Antonio Pascual. Es decir, la Catedral de la Etimología del Español. Vicente García de Diego, pues te queremos mucho, pero Corominas y Pascual, os queremos todavía más. Es decir, nadie puede vivir en esta vida sin el Corominas y mi objetivo vital el día de mañana es tener esos 6 tomos de color azul de Gredos algún día en la estantería de la casa que seguramente pues no tendré en propiedad, por supuesto. Pero bueno, ahora me diréis, bueno, pero es que yo lo tengo en PDF y ya lo puedo consultar. Y diré, ya, bueno, yo también lo tengo en PDF, pero os voy a descubrir algo que quizá conocíais o quizá no, pero que va a revolucionar vuestra vida. Y es que tiene un portal de búsqueda, es decir, está subido en red y además en texto plano. Es decir, se puede buscar la palabra, te ofrece el lema en el que está y además puedes copiar y pegar sin necesidad de andar redactando a partir del PDF. Es decir, lo tenéis en línea, está disponible en línea y en texto plano. Es decir, esto a mí me alegró la existencia. El hecho de poder copiar y pegar y buscar y no tener que tirar del PDF y esperar 14 años a que cargase el PDF la búsqueda la búsqueda para poder hacer búsquedas dentro del texto. Es decir, esto a mí me cambió la vida y espero que también os la cambie a vosotros porque consultar el Corominas es necesario y si lo tenemos en red, pues muchísimo mejor. Sé que me estoy pasando un montón y si queréis corto ya porque es decir, es que me queda bastante, pero no quiero comerme la parte del coloquio y la interacción o puedo pasar un poco a toda pastilla, como vosotras veáis. Sí, Alejandro, yo te lo iba a consultar ahora, que más o menos cuánto era lo que te quedaba, porque quizá podríamos ir terminando ya y pasamos ya a las preguntas, si te parece. Vale, pues voy a pasar un poco por encima por todo lo que he traído, corto, y pasamos a las preguntas sin ningún problema. De verdad, lo siento, pero mi problema es que siempre me quedo, es decir, siempre me quedo, bueno, nunca me quedo corto, pero porque siempre me paso. Así que bueno, paso un poco por encima por todo lo que tengo. Si necesitáis o si queréis el PDF, yo os lo paso sin problema y ya está. Si pasamos a otro tipo de, bueno, a otras, igual que habíamos visto corpus de otras lenguas de la península, pues también tenéis, en el caso del gallego, diccionario de diccionarios de gallego medieval, el tesoro léxico patrimonial gallego y portugués, que desde el punto de vista etnográfico, para estudios etnográficos, viene muy bien. Y cualquier tipo de recurso que encontréis aquí en los recursos del Instituto de la Lengua Gallega, la Lengua Galega, que tiene unos recursos maravillosos, es decir, el diccionario de diccionarios, el diccionario de diccionarios de gallego medieval, es decir, increíble. Consultadlo si necesitáis información sobre el gallego. Para el portugués, bueno, yo suelo utilizar este, que es el Diccionario Etimológico de la Lengua Portuguesa de Antenor Nascentes. Este no está disponible como, es decir, como portal de consulta, pero sí que tiene o está subido en Internet Archive, así que bueno, lo podéis consultar y bueno, pues como referente etimológico del portugués, pues está bastante bien. Hay que barrer para casa el léxico de leones actual de Yannick Lemén, 2002-2012,
está digitalizado, es decir, sigue más o menos la misma interfaz de consulta que el diccionario de la academia, pero pues bueno, si tenéis que utilizar o hacer estudios sobre el leonés, aquí tenéis al gran referente de la lexicografía del leonés. En el caso del aragonés, Peralta, Borao y Jordana y Monpeón no están disponibles como portal, es decir, no tienen herramienta de consulta propia, pero sí están disponibles con lectura total en Google Books, que es lo que os he enlazado. También, en el caso de la Corona de Aragón, el DICA 15, el Diccionario del Castellano del siglo XV, la Corona de Aragón, que no solo sirve de diccionario, sino también como corpus, porque también recoge las documentaciones. El diccionario etimológico del catalán de Coromines también tiene herramienta de consulta, así que si lo necesitáis también lo podéis consultar. No solo el Coromines y Pascual, sino también el DECAT, es decir, el etimològic del catalán. Y dentro de los etimológicos, pues hay que hablar lógicamente en el área catalana del DCVB, es decir, del Diccionario Catalán Valencial Balear, que pues bueno, se tardaron exactamente, que lo tengo apuntado aquí, que no se me olvide, 35 años en redactarse, y aquí lo tenéis con notas complementarias, es decir, notas ortográficas, con imágenes, con documentación, notas etimológicas, notas fonéticas, es decir, es un diccionario completísimo. Como casi todo que tiene, o en todo caso que publica o que desarrolla el Instituto de Estudios Catalanes, cuya página os dejo aquí para que la consultéis. Si nos salimos del ámbito peninsular y nos vamos a la Romania, el Telio, el tesoro de la lengua italiana desde los orígenes, en el caso del italiano, el tesoro de la lengua francesa informatizado para el francés. Aquí tenéis o podéis consultar las distintas ediciones del Diccionario de la Académie Française, desde la primera de 1694 hasta la octava, que es la actual. Y también tenéis una herramienta propia de consulta del primer diccionario de la Academia Francesa, de 1694, y los Dictionnaires d'autrefois, que es una herramienta que te permite consultar todas las ediciones del diccionario de la Academia Francesa a la vez y algunos diccionarios previos, como por ejemplo el Tesoro de la lengua francesa de Nicot, de principios del siglo XVII. El Romanisches y el Französisches, es decir, el Reu y el Feu, perdón por mi alemán que es inexistente, también están digitalizados. Este es el diccionario etimológico del francés, este es el romance. También tenéis el Gafiot, que es un diccionario de latín maravilloso, latín-francés, eso sí, así que hay que tener algunos conocimientos de francés, pero es un diccionario de francés maravilloso. Y como diccionarios especializados, los tesauros de patrimonio cultural que tiene el Ministerio de Cultura, en el que podéis encontrar glosarios especializados sobre materiales, técnicas, cerámica, numismática, es decir, estos tesauros, estos diccionarios valen oro. El vocabulario de comercio medieval, el Walcam Arena, donde podéis encontrar información sobre pues, productos comerciales, oficios, impuestos, pesos, medidas, monedas e instituciones, más o menos desde el siglo IX hasta el siglo XVI, aunque bueno, pues está un poco incompleto, a veces lo único que nos aparece es la ficha, pero además de significados, también se puede utilizar como corpus porque ofrece documentaciones. Dicter, el diccionario de la ciencia y técnica del Renacimiento. Entre los diccionarios técnicos, Dicter es capital, Universidad de Salamanca, María Jesús Mancho. Y para los que trabajéis en léxico médico, que yo supongo, pues por ejemplo, a Antonio le habrá servido de mucho, espero, pues tenéis el Tesoro Lexicográfico Médico, también en la Universidad de Salamanca, que contiene pues varios tratados, varios diccionarios de terminológicos de medicina a partir pues, bueno, del siglos XVIII y especialmente del siglo XIX, que es cuando se produce realmente pues, una revolución desde el punto de vista de la medicina y también en la terminología, por tanto. Diccionario de la prosa castellana del rey Alfonso X, el Diccionario del Español Medieval electrónico, es decir, la versión electrónica del Diccionario del Español Medieval, que se dejó de publicar en 2007, tal y como dice ahí, por motivos económicos. Sin financiación, la lexicografía no puede subsistir. Un diccionario de carpintería, por si alguna vez lo necesitáis. Y en el caso de los atlas lingüísticos, lo que os quería comentar es que los podéis consultar principalmente a partir de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Es decir, los tenéis todos los tomos digitalizados. El Aragón, Navarra y Rioja, el Alea, el Aleicán, es decir, el de Canarias y el de Cantabria. El único que no está, el de Castilla y León. Así que, bueno, lo siento, vais a tener que seguir consultándolo en papel. Y yo también. Más atlas lingüísticos, la cartografía lingüística de Extremadura, el atlas lingüístico y etnográfico de Castilla y La Mancha, el Alecmán, y el atlas dialectal de Madrid y el atlas lingüístico diacrónico de la Comunidad de Madrid, que además pues, tiene la posibilidad de tener georreferenciación, es decir, tiene mapas en los que podéis situar los distintos fenómenos léxicos. Y bueno, por supuesto el ALPI, y pues por hacer un poco de promoción, aunque yo no pertenezca a este proyecto, echadle un vistazo a la web de Corpat,
¿Por qué? Bueno, pues el corpus de los atlas lingüísticos, porque el día de mañana, cuando esto se ponga en marcha de verdad, ahora está pues en fase de rodaje, va a ser una herramienta importante a la hora de consultarlos. Bibliotecas virtuales, las que ya conocéis. Biblioteca Virtual de la Filología Española, Manuel Albar, una obra maestra. La Biblioteca Digital Hispánica, y para los que trabajéis con prensa, la Hemeroteca Digital y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, donde podéis encontrar documentación súper abundante. Si hacéis estudios sobre leonés y si no lo conocíais, aquí os presento la bibliografía de estudios leoneses, es decir, todo lo que se ha publicado sobre el leonés está indexado aquí y en ocasiones incluso con enlace al PDF. Su punto de partida o la imagen en la que se basó, el espejo en el que se miró, fue la Biblioteca Virtual de la Filología Española. De hecho, Manuel Albar nos ayudó muchísimo a levantarla, así que bueno, se lo debemos y le debemos un montón de cosas más, pero por así decirlo, la utilidad o el propósito es el mismo, es decir, ofrecer todos los estudios que se hayan podido publicar y se sigan publicando sobre leones. Y curiosamente, en Pinterest hay una biblioteca virtual extremeña, es decir, sobre obras relacionadas con el extremeño desde el punto de vista lingüístico, etnográfico y etc. Y termino ya con algunos otros recursos que os pueden ser de utilidad a la hora de pues, bueno, investigar el léxico. La lemateca que depende del proyecto de nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre pues el diccionario de la Real Academia Española en el siglo XIX. Podéis ver pues, los cambios, o nos permite ver los cambios macroestructurales que ha sufrido el diccionario de la Academia pues, entre las ediciones de 1817 y 1899, es decir, pues, modificaciones en la lematización, formas simples, complejas, supresiones o adiciones de formas. La base de datos lexicográfica del Instituto de Estudios Catalanes, que nos permite lanzar búsquedas en distintos diccionarios, incluido el Diccionario de la Lengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes. Por si lo necesitáis o os hiciese falta, hay un diccionario griego-español en línea del CSIC. Y bueno, estas dos páginas que os presento aquí, pues eran dos páginas que tenían José Ramón Morala y José Antonio Millán sobre diccionarios. Lamentablemente ya no se puede acceder a ellas porque están caídas y la mayor parte de los enlaces no funcionan, pero bueno, si utilizáis la Wayback Machine de Internet Archive, sí que podéis acceder a distintas capturas y bueno, haceros una idea de qué diccionarios hay. Lamentablemente es una pena que se hayan perdido porque tenían un montón de enlaces a diccionarios en línea, pero bueno, igual alguno buscando un poco se puede encontrar. Y lógicamente, San Google Books, que todo lo sabe y todo lo conoce, también es una herramienta de búsqueda muy útil. Es decir, no desprestigiéis Google Books porque en ocasiones nos puede dar más de una alegría cuando en una vista previa nos permite ver justo el fragmento de texto que necesitamos. Bueno, pido disculpas por haberme extendido de manera tan sobrada porque, bueno, en fin, nunca sé medirme, sobre todo cuando hablo de léxico. Muchísimas gracias por haber aguantado esta chapa y el sprint final. Y bueno, pues aunque me he comido casi todo el tiempo de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, pues intentaré, o en todo caso, pues haré lo posible por intentar responderla. Si puedo y si no, pues bueno, como todos somos humanos, pues ¿qué le vamos a hacer? No tenemos la capacidad de saberlo todo. Y qué suerte no poder saberlo todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante e instructivo, sobre todo, tu conferencia. Y como dice María, utilísima. Desde luego, para mí también, yo he aprendido muchísimo. Entonces, abrimos ahora el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. Podéis abrir el micro, la cámara también, que el pobre Alejandro se ha llevado todo el rato hablando al negro, al vacío, por lo menos que os vea las caras. Así que cuando queráis hacer alguna pregunta. Y si no hay preguntas, pues tampoco pasa nada, no os preocupéis. Si estuviésemos todos juntos, pues nos iríamos a tomar unas cañas, pero... Si no hay preguntas, yo tengo preguntas, la verdad. ¿Alguien Bueno, tiene alguna duda o alguna Sí, pregunta? hay una mano levantada, Almudena Cabreras, creo, tienes que encender el micro. Ah, es verdad. Sí, estoy por aquí. Bueno, ha sido súper interesante tu comunicación. Hay muchísimos recursos que desconocía. Por cierto, ¿podrías pasar el diccionario de Coromina? alguien se me ha adelantado y han pegado el enlace por ahí el chat, así que ahí Vale, está. pues ahora lo copio. Y bueno, la pregunta que yo tenía es,
de tantas fuentes que hay, de todas las que nos has presentado, entre corpus, atlas y diccionarios, ¿cuál ha sido la que más útil te ha resultado para hacer el estudio léxico de las voces de tu tesis, que eran voces de registro, sobre todo documental? Pues bueno, realmente casi todas las que os he presentado aquí. Es decir, claro, el hecho de que sí, yo partía de Corlexin, pero claro, el problema, o en todo caso la característica principal de Corlexin, es que tiene documentación de toda España y de toda América. Es decir, si yo solo me hubiese centrado en el léxico cromático del área leonesa, pues claro, obviamente pues me hubiese basado en X. ¿Cuál era el problema? Pues que claro, yo tenía documentación de León, tenía documentación de Zamora y Salamanca, ¿vale? Pero también tenía documentación de Granada, documentación de Oviedo, documentación de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, es decir, documentación de inventarios de bienes de los archivos históricos provinciales de prácticamente toda España. Sí que es verdad, menos la parte gallega y la parte catalana. Y en el caso de América, pues claro, eran, pues bueno, estamos trabajando en ello, pero ya había bastante documentación americana. Aún así, es decir, yo como soy idiota, pues bueno, cuando había que hablar del gallego, pues perdón, del aragonés, pues en ocasiones también venía muy bien hablar del catalán, porque había ocasiones en las que pues igual había coincidencias entre un término cromático del que se documentaba en Zaragoza y también se documentaba en el área catalana. Cuando tocaba algo del occidente peninsular, pues también me apetecía un poco tocar todos los palos de no solo León, sino también Galicia y Asturias. E incluso, pues bueno, ya como se ve que mi tesis ya era poco pensar en un aspecto ibero-románico, pues yo dije, venga, vamos a subirlo a lo pan-románico, vamos a hablar un poco de los términos cromáticos también, pues en francés o en italiano, que son pues más o menos las lenguas de las que más o menos puedo tener un poco de conocimiento, y decir, venga, va, pues vamos a hablar también pues este color en castellano tiene, pues yo qué sé, se me ocurre ahora cuál era, columbino, que lo tenía documentado como de color columbino, sí, era columbino. De color rojo agranatado por el penacho de plumas que tienen, la iridiscencia morada que tienen las palomas en el pecho, viene de ahí, más se aplica al color de un tipo de granates, pero resulta que en Hispanoamérica es de color gris ceniciento por el plumaje de la paloma bravía, pero de repente no sé por qué se me ocurrió mirar en el, pues creo que fue en el Telio, en el Tesoro de la Lengua Italiana del Gli Origini, y resulta que en italiano, en el siglo XIII, columbino era de color blanco, pues porque también hay palomas blancas, es decir, no sé por qué, bueno, por lo que la enfermedad que tenemos todos de intentar abarcarlo todo siempre y de que una tesis tiene que ser completa, lo más completa total, pues en realidad todos me fueron de utilidad. Claro, había unos que utilizaba más que otros o que tiraba más de otros, es decir, sobre todo pues diccionarios con marca diatópica a la hora de intentar localizar voces, y respecto a los corpus, pues exactamente igual, es decir, yo siempre partía de Corlexin y luego hacía es decir, hice comparaciones con los cuatro, es decir, buscaba, ofrecía documentaciones en Corde, en CDH, en CREA y en Corpes. Cuando me tocaba una voz de estas de tal, pues a ver algún dato de catalán, algún dato de gallego, algún dato de tal, tengo ODE, voy a mirar si figura documentado en Granada y así, bueno, en el Reino de Granada, y así puedo añadir un poco más de documentación y ampliar el dominio de la voz. La idea siempre era pues intentar acotar u ofrecer la mayor información posible, porque bueno, pues al tener tanta diversidad de términos con marca diatópica, porque igual había algún color que aparecía únicamente pues documentado en, yo qué sé, Jaén, pues claro, ya te tienes que ir al ALEA. O yo qué sé, con los nombres de color o con los adjetivos de color de animales, los atlas lingüísticos vienen muy bien, porque casi todos incluyen, sobre todo, vacas y caballos. De hecho, fue por lo que yo empecé, por vacas y caballos, y se me ocurrió, de hecho, llevar la comunicación a las jornadas de iniciación de la Complutense, y ahí estaba el provinciano hablando de colores de vacas, que seguro que, vamos, fue genial y maravilloso. Pero bueno, en realidad toqué casi todos los palos durante la tesis. Ahora sí que es verdad que voy reduciendo, acotando un poquito más, los trabajos con léxico que hago ahora, como es un léxico mucho más general, no utilizo tantas fuentes de información, pero a lo largo de la tesis sí que es verdad que más o menos, es decir, casi todo lo que he presentado aquí lo acabé tocando en mayor o menor medida.
Bueno, claro, también autoridades y Covarrubias, por ejemplo, porque yo me basaba, tenía como base para determinar cuál era el color concreto Covarrubias y autoridades, porque era lo más cercano que tenía al periodo del siglo XVII, pero bueno, más o menos, en mayor o menor medida, aparecen citadas. Incluso la colección documental, las colecciones documentales medievales del leonés, cada vez que me aparecía un término de leonés, es decir, bueno, o sea, pero esas no están digitalizadas, lamentablemente. Un poquito sí, creo que 2 tomos de la Catedral de León sí, pero vamos, no al completo. Pero sí, más o menos, pues todas. Y al final es que les acabas encontrando utilidad a todas. Dices, pues es que, claro, si busco aquí y esto me dice esto, y a ver si puedo completar, es la pescadilla que se muerde la cola. Pues igual si busco aquí y subo otro peldaño y subo otro y subo otro. No, lo importante es saber parar, chicos. Tenéis que saber parar, es decir, hasta aquí. Mi tesis hasta aquí y ya está. Que hay camino más allá de la tesis y tiempo más allá de la tesis para desarrollar las investigaciones. Pero por favor, cortad cuanto antes. Acotad lo máximo posible y no os eternicéis. Bueno, a mí me ha interesado mucho eso último que acaba de decir porque precisamente tenía aquí apuntado una pregunta que es ¿cuándo parar? Cuando parar de buscar, que es una pregunta de doctorando ya, no de primer año, pero es que yo creo que todos los años, vamos, al menos yo tengo el mismo problema. Cuando paro de buscar, cuando paro de buscar bibliografía, cuando paro de leer, cuando paro de añadir fenómenos a la lista, cuando paro de añadir voces en este caso. Entonces, con tantísimos recursos y tantísimas voces que has investigado y que has recogido, ¿tienes como una especie de hoja de ruta a seguir para la consulta de esas voces, donde se rastrean con todos esos corpus y esos recursos? Más o menos lo que hago es, bueno, en principio siempre parto de la localización de la voz, de dónde se documenta o en qué áreas geográficas se documenta, y a partir de ahí, pues vamos, más o menos empiezo a trabajar. Lógicamente, como yo trabajo yo me muevo sobre todo con siglo XVII, pues es decir, yo tengo mis pilares básicos, que son Covarrubias y autoridades, es decir, siempre parto de ahí. Y a partir, en todo caso, de que la información sea escasa, pues entonces ya me tiro a diccionarios con marca dialectal, también, pues lógicamente, echar un vistazo a los corpus, si no tengo, o sea, bueno, contrastar siempre la información de los corpus generales con la de corpus más específicos, si tiene marca dialectal y existen corpus de esa variedad concreta o de esa realización, bueno, de ese dialecto concreto, pues acudir a ellos, es decir, más o menos sí que tengo una hoja de ruta, o sea, siempre parto de la localización de la voz y a partir de ahí, pues bueno, testimonios que me pueden ofrecer las fuentes más generales, testimonios que me pueden ofrecer fuentes mucho más específicas y especialmente dentro de esas fuentes específicas, aquellas que puedan estar o que ser más próximas o más cercanas a la contextualización, es decir, la data tópica de la palabra en concreto. Es decir, pues yo qué sé, pues en dicción, si es una palabra del leonés, pues entonces ya empezar a moverme y decir, bueno, pues voy a ir al léxico leonés actual, voy a echar un vistazo también pues a Zamora, Salamanca, vamos a ver si hay algo en los atlas lingüísticos en función del tipo de palabras, si es léxico tradicional, pues me puede venir bien. Si está en leonés, pues bueno, también es interesante subirse a Asturias, moverse a Galicia, a Portugal, bajar un poco hasta Canarias, o incluso, pues bueno, mirar en el Alea, porque claro, el leonés siempre baja, es decir, a partir de, por así decirlo, pues eso, dividir entre fuentes generales y fuentes específicas y luego, en función de la localización de la voz, pues intentar trabajar con fuentes que vamos, lo más cercanas posibles o lo más próximas posibles a esa variedad concreta. Porque son las que a fin de... Bueno, y lógicamente contrastar esa información con la información que ofrecen pues, las fuentes generales, porque, como sabemos, pues en muchas ocasiones, sobre todo con léxico dialectal, con voces marcadas diatópicamente, la academia no las marca como tales y resulta que sí lo son. Es decir, yo llevo toda mi vida pensando que caceta, es decir, el utensilio que utilizamos para sacar la sopa de la perola, era un término general y me he enterado de, o sea, bueno, hace relativamente poco de que no. Es decir, caceta es una voz de león. Y bueno, de hecho, en el diccionario de la academia esa acepción no figura. O en el caso de otras voces, como por ejemplo coruja con el significado de lechuza o pega con el sentido de urraca, es decir, no aparece ningún tipo de marca dialectal y coruja y pega, si uno coge el mapa 440 del Alcil, se da cuenta de que pega con el valor de urraca solo se documenta en León, en Zamora y en Salamanca, es decir, es una voz puramente leonesa, es una denominación puramente leonesa. Por lo tanto, eso también importante, contrastad siempre
las fuentes generales y no os fiéis siempre de lo que os dicen las fuentes generales, es decir, acudid a fuentes mucho más específicas y contrastad la información, porque las fuentes específicas también se equivocan, pero es que las generales lo hacen todavía más. Y claro, para poder ofrecer una visión lo más, por así decirlo, holística del estudio del léxico, las necesitamos a las dos, es decir, las dos son necesarias, pero hay que ponerlas a dialogar, porque el diccionario de la academia, por muy diccionario de la academia que sea, tiene sus fallos y tiene fallos gordos. Si hay algún micrófono en esta sala, lo siento mucho, Dolores Corbella y Santiago Muñoz Machado, pero es que es la verdad, hasta Dolores Corbella lo admite, que hay mucho que trabajar. Y, es decir, contrastad información siempre, no deis por total, cierta y absoluta la información que aparece en las fuentes generales, porque se equivocan. Y de hecho, la mejor manera de certificar que algo no es cierto o es cierto es ponerlo en duda. Y muchas veces los diccionarios y las obras más, por así decirlo, más especializadas acaban sacando los colores al diccionario de la academia. Hay diccionarios mejores que el diccionario de la academia. O por lo menos estamos o tenemos campo de sobra para mejorarlo. El día que el diccionario de la academia lo haga todo bien, entonces tendremos un problema porque nos hemos quedado sin objeto de estudio, o por lo menos algunos nos hemos quedado sin cosas que criticar. Así que vamos a pensar que el diccionario de la academia seguirá haciendo las cosas bien. Pues muchísimas gracias por la respuesta Y respecto utilísima. Yo, a, de hecho, y respecto a cuándo cortar, cuando te lo diga tu departamento, es decir, a mí estuvieron un mes diciéndome corta ya, cierra ya, para ya, corta ya. Y dije, bueno, pues cortaré porque toca. Pero es que no, nunca se sabe cuánto cortar. Es decir, nunca sabes decir, ya, venga, paro. No, no, no. Porque tenemos esa manía de querer abarcarlo todo. Y ya está. O porque no esa manía de abarcarlo todo, sino porque nos apasiona lo que estamos haciendo y nos gusta y es muy difícil parar. Vamos a pensar que es por eso. Y no porque somos unos maníacos que han dejado de tener vida y ya no saben qué hacer si no tienen la tesis de por medio. bueno, Alejandro, son utilísimos tus consejos, ya no solo a nivel teórico, sino a nivel metodológico, que es también lo que nos interesaba aquí, exponer diferentes, no solo recursos prácticos que nos sirvan a todos, sino también metodologías. Y tengo que decir que yo también he tenido drama con el diccionario de la RAE, la búsqueda de voces americanas, con una investigación con Claudia Morales sobre paisaje lingüístico. Y es muy duro lo del DLE, pero bueno, no me voy a meter ahí. Si hay alguna pregunta más o alguna duda, comentarios, es el momento. Yo tenía una pregunta, Alejandro. Juraría que en alguna comunicación, en algún congreso o algo así, porque me estaba viniendo a la mente cuando estabas presentando tanto recurso. Es decir, ¿qué pasa? No sé si te ha pasado, porque me imagino que no será lo habitual, el encontrar una documentación o sea, encontrar una voz por primera vez, ¿no? Documentar una voz por primera vez. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Es decir, buscas en todo, no aparece, no sé si te ha pasado, y cómo distingues que eso no pueda ser un APAX, porque recuerdo que había alguna comunicación tuya sobre esto y no pude entrar a verla y me acabo de acordar. Sí, sí. Fue la de Carta de Granada. Fue la de Carta de Granada que llevé adjetivos cromáticos. Bueno, Érase un Hapax, se llamaba la comunicación. Y Sí, era no me acuerdo sobre. bien, pero me pregunto, es Sí, decir, ¿qué pasa para distinguir esas dos cosas? Porque me imagino que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al pues tratarlo. claro, es decir, es difícil. A ver, yo en este aspecto soy muy cobardica y yo nunca doy nada por sentado. Es decir, claro, es decir, yo manejo las fuentes que manejo, o todos manejamos las fuentes que manejamos. Entonces, todo tiene sus límites. Sí que es verdad que yo había ocasiones en las que dejaba caer la posibilidad de que fuese un Hapax, porque es que no estaba en ninguna parte. Que igual, bueno, era un hub, bueno, también, pues claro, es decir, yo manejaba un tipo de léxico pues bastante proclive a la neología, en el sentido de que, claro, la teoría que yo tenía era que en su momento, cuando el notario estaba haciendo la relación de los bienes, pues se encontraba con que había un objeto que no era exactamente azul, sino que era pavonado, es decir, del color de las plumas del pavón, azul oscuro, y decía, bueno, pues para poder identificarlo bien, no es azul, es pavonado. Claro, es que podemos estar hablando también de, yo qué sé, pues una creación idiolectal, es decir, de que en ese mismo momento
Entonces, seguridad, certeza, ninguna. El hecho de que, bueno, también he de decir que esa comunicación era sobre o voces que solo se aparecían documentadas una vez o que aparecían poco documentadas, es decir, eran Hapax y falsos Hapax. Pero bueno, es decir, ¿se puede hacer, hay ocasiones en las que yo hago esa propuesta o que se puede hacer esa propuesta? Sí, pero claro, bueno, luego también teniendo en cuenta pues que las fuentes de las que disponemos son las que son y que lógicamente tampoco vamos a conseguir llegar porque ese es otro problema de los diccionarios históricos, es decir, los diccionarios históricos nunca serán totales porque ¿qué pasa con todo el caudal lingüístico, con todas las palabras que no llegaron a, o sea, es decir, no alcanzaron, por así decirlo, el privilegio de reflejarse de manera escrita? Es decir, eso todo está perdido. ¿Considerar o sea, una voz como un Hapax o no? Pues yo creo que los Hapax son relativos, es decir, es un Hapax dentro de mi concepción o de mis límites documentales. ¿Llegar a firmarlo totalmente? Pues yo qué sé. En el caso de la obra de Shakespeare, pues incluso yo me lo llegaría a plantear. Es decir, Golem se considera un Hapax dentro de la Biblia porque solo aparece una vez, pero bueno, porque solo aparece... Bueno, sí, en realidad es que la definición de Hapax es esa. Voz que solo aparece documentada una vez en una obra. Vale. Pero claro, es un Hapax dentro de ese contexto concreto, en el contexto de la Biblia, porque solo aparece una vez. Pero ¿cuántas veces está documentado Golem en la historia del español? O, pues yo qué sé, las palabras que utilizaba Shakespeare en sus obras, de no sé si uno era comedor de mocos o algo por el estilo. Es decir, claro, igual se puede considerar un Hapax, pero dentro de un contexto determinado. Y el contexto determinado es mi documentación. Es decir, hasta donde yo llego, esto no está documentado en ninguna parte. Que da la casualidad de que viene alguien y dice, pues no, porque en mi pueblo en las ordenanzas de tal sí que está documentado. Y dices, vale, pues que venga otro detrás y que lo haga. Es decir, tampoco os frustréis, por cierto, por no encontrar respuesta a todo, por no encontrar soluciones a todo. Es decir, el conocimiento está para que, es decir, el conocimiento avanza porque hay huecos que poder rellenar o que intentar rellenar. Que viene uno, es decir, que tú no puedes y viene otro detrás y lo consigue, pues mira, qué suerte tuvo, pero tú no vas a ser peor investigador por no llegar, o sea, es decir, por no llegar a ello, por no haber conseguido encontrar la fórmula de la Coca-Cola. Así que bueno, a la hora de determinar qué es un Hapax y qué no, pues se puede decir que en mi corpus documental, que es este, y las fuentes que yo he utilizado, no aparece más que aquí. Y ya está. ¿Que luego resulta que no? Pues será que no. Pero bueno, por lo menos, oye, tú has intentado exprimir tus fuentes al máximo. ¿Que has visto que solo aparece una vez? Pues es posible que sea un Hapax documental, que sea una creación idiolectal que solo se registra aquí. Vale, bien. ¿Que se encuentran más documentaciones? Estupendo. ¿Que no? Pues ahí está Nerea Parro, que ha descubierto la primera documentación, la primera y única documentación de una palabra. Bueno, vamos ya con la última pregunta, que Marga veo que en pantalla que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que una pregunta, supongo que al final, ya me estoy haciendo vieja y es como un comentario, ¿no? Y ya también para ir cerrando la sesión y enlazamos pues con la siguiente. Comento por alusiones, hoy me has mencionado a mí más que al Coslecín, pero bueno, te lo agradezco. Y nada, simplemente, pues bueno, también al hilo de lo que venís diciendo, pues al final, como ha dicho Alejandro, parece algo fácil, ¿no? Porque además es algo mecánico, ¿no? Localizar la voz, nos vamos a los recursos, comparamos, pero las situaciones en las que nos enfrentamos, ¿no? Porque para quien no lo sepa, ambos trabajamos exactamente lo mismo, pero con documentos, ese señor es mi padre, el que va por detrás. Como digo, trabajamos lo mismo y bueno, las situaciones son muchísimas. Yo sí que me encontré voces que no estaban documentadas en ningún lado y que no están en Cordi, y que no están en Corlesín. Y al final, con una investigación más amplia, con los trabajos que, por ejemplo, están haciendo mis alumnas de zonas cercanas, están saliendo más ejemplos. Entonces, bueno, yo quiero terminar un poco esa comunicación diciendo que al final queda muchísimo por hacer, quedan cantidades ingentes de documentación en todos los archivos, en archivos municipales, en archivos históricos, en archivos diocesanos, con inventario, en el histórico nacional, y que bueno, creo que poco a poco sí que podemos ir construyendo una historia del léxico con una marcación tópica o diatópica mucho más certera, ¿no? O más fidedigna al menos con los tiempos pasados
Y bueno, pues por supuesto aprovecho ya también que me ha dado la palabra para agradeceros y daros la enhorabuena a todos por lo bien que ha salido esta primera sesión y a la Junta Directiva que estáis ahí trabajando y preparándolo todo como siempre, también como siempre. Así que nada, mi enhorabuena al ponente, al comunicante y mi enhorabuena a todo el equipo y muchas gracias por tratar este campo que muchas veces estamos ahí olvidados, pero que bueno, yo creo que todos al final necesitan de él. Así que ya os digo, enhorabuena y ya acabo mi intervención. Muchas gracias. Que en Bueno, realidad, gracias a ti, Marta. que en realidad lo que ha comentado, y únicamente para cerrar ya, lo que ha comentado Margarita es cierto, es decir, también mucha de la suerte es encontrar el legajo. Porque claro, tú seleccionas, es decir, haces una selección de X legajos y transcribes o te acabas quedando con lo que te quedas. Pues es que igual da la casualidad de que la caja que no pudiste consultar porque no tenías tiempo era la que tenía X, Y y Z. Claro, es decir, todo es pues tener un poco de suerte y encontrar realmente lo que buscas. Pero para poder, es decir, hay campo más que de sobra y hay todavía más campo que trabajar. Es decir, hay inventarios de bienes a patadas y tipologías textuales que todavía están por trabajar y por desarrollar. Así que campo va a seguir habiendo. Pero claro, todo es, pues eso, tener suerte y decir, pues justo encontré el legajo en el que tal, pero igual resulta que Margarita en Cádiz coge el legajo 1350 del archivo provincial y encuentra, pues yo qué sé, el color suspiro que yo no encontré en mi tesis. Pues es cuestión de suerte y decir, pues justo fue ese legajo que Margarita consultó en el archivo provincial de Cádiz y que Morola cuando fue, pues decidió no escogerlo, porque, en fin, hay cajas y cajas y cajas de legajos. Y ya está, yo me callo ya. Hay que merendar. Bueno, merendar ya a estas horas igual no, pero... Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad que nunca acabaríamos porque siempre hay documentación, como ha destacado Marga, siempre hay algo por hacer y por eso existen las ILE, que es también algo bonito para cerrar esta sesión. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación a la ponencia y a los asistentes por venir. Os recuerdo que la próxima será el miércoles 9 de octubre, perdón, y impartirá la conferencia la doctora Margarita Fernández González, que ha tomado la palabra ahora. Así que tenéis toda la información en la web y también en las redes. He puesto el enlace de la web antes. Así que sin más, cerramos esta primera sesión y muchas gracias a todos y esperamos veros en la próxima.